Más de lo que piensas capítulo 1. Comienzos, un fanfic académico de mi héroe. Era un día normal de verano, el sol brillaba y la temperatura era alta. Cuando terminaron las clases durante el verano, los estudiantes desde el jardín de infantes hasta la universidad salieron y disfrutaron de la agradable temperatura con amigos y seres queridos. Pero siempre había personas atípicas, personas a las que no les gustaba mucho el sol, personas que preferían pasar el tiempo en espacios interiores, tal vez trabajando en pasatiempos o juegos de mesa con amigos. Quizás estaban ocupados con algún tipo de proyecto apasionante. Entre ellos había un grupo aún más pequeño de personas, aquellos que no tenían amigos con quienes jugar, amigos con quienes pasar el rato. En ese grupo había un niño con cabello verde muy ocupado. Había intentado jugar con los otros niños y, por una vez, ellos no se arrepintieron del todo. Pero aprendió por las malas que solo le dejaban jugar con ellos porque necesitaban a alguien que fuera el villano en su juego y héroe y villano. Era muy parecido a policías y ladrones, pero mucho más violento por los rasguños y moretones que salpicaban su pequeño cuerpo cuando abrió la puerta de su apartamento. «Estoy en casa, mamá», gritó con la voz que transmitía lo triste que se sentía en ese momento mientras se quitaba los zapatos sucios antes de adentrarse más en el lugar. Al entrar a la sala de estar, vio a su madre en el sofá, de espaldas a él mientras miraba uno de sus programas en la televisión, con un vaso de líquido para adultos en la mano. No hizo comentarios sobre lo común que se había vuelto eso en estos días. «¿Cómo estuvo tu tiempo con tus amigos?», ella preguntó suavemente, sin girarse para mirarlo, como si su entretenimiento fuera más importante. Abrió la boca para contarle lo que hicieron los otros chicos, pero bien él simplemente mintió, había tratado de decírselo en el pasado y ella simplemente lo descartaba como una paliza y le decía que no podía soportar jugar con ellos, que no debería molestarse. Tal vez tenía razón, no siempre había sido así, él y Kacchan solían jugar siempre juntos, hablar sobre qué tipo de héroes serían y ver All Might Save the Day en las noticias y en sus dibujos animados. Ya no le gustaba jugar bien con él, ya no le gustaba jugar bien con nadie. Parecía odiarlo desde que cayó al arroyo, pensó que se había golpeado la cabeza y se lo contó a la tía, pero al día siguiente, Kacchan lo encontró durante el recreo y estaba enojado, realmente enojado. Había un silencio entre ellos, nada más que el drama que se reproducía en la televisión llenando el vacío del apartamento, su madre todavía le daba la espalda. Esperó a que ella dijera algo, a verlo, a preguntarle sobre su día o qué pasó como solía hacerlo, pero no hubo nada. «¿Cómo estuvo tu día?». Finalmente lo rompió, frotándose la cara para deshacerse de las lágrimas de lo ausente que estaba su madre estos días ya que apenas hablaba con él, solo sonreía cuando estaban en la tienda y nunca más lo abrazaba. Él deseaba saber qué había hecho mal, pero ella nunca le dijo lo que hizo, así que todo lo que pudo hacer fue disculparse y prometer que sería mejor la próxima vez, lo que nunca pareció ser suficiente para ella como lo había sido antes. «Tomaré otro turno así que llegaré tarde a casa». «Así que te vas a dormir temprano, Izuku». Eso no le sorprendió. Llevaba casi un año trabajando en turnos nocturnos. Significaba más dinero para cosas, pero también significaba que ella no estaba presente. «Está bien». Él no hizo ningún escándalo al respecto, ella no se quedaría si él lo hiciera. Su tarde era tranquila, el mal tipo de tranquilidad, ya que él sabía que a veces mamá necesitaba su tiempo de tranquilidad, pero eso se había convertido en una norma. Sabía que quedarse en la sala de estar no sería bueno porque ella lo ignoraría, así que fue a su habitación a jugar tranquilamente con sus juguetes. No todo fue malo, todavía tenía el conjunto completo de los 10 mejores héroes con los que podía entretenerse, incluso si no gritaba sus mejores movimientos y saltaba, incluso si estaba solo. Él estaba bien. Él sabía que podía estar peor, mamá siempre decía estar agradecido por lo que tenía, y así fue, aunque no fuera mucho. Pasaron las horas e Izuku se movió para dibujar en sus libros, para colorear o practicar su lectura, pero pronto se aburrió de la mayor parte. Su madre lo salvó llamándolo a cenar. Mientras corría hacia el baño, sacó el taburete y se lavó las manos como ella le había mostrado antes de ir a la cocina. Mamá ya estaba comiendo, ya vestida para trabajar en el hospital con su abrigo de médico en la silla. Ella no dijo una palabra mientras él se subía a su asiento e hacía una oración rápida por su comida, apenas levantó la vista de su teléfono mientras se desplazaba entre los mensajeros del trabajo o algo así, él no lo sabía y no preguntó. Al mirar su plato, vio que no era katsudon como normalmente cenaban los viernes.
No compré la compra en la tienda, ahora come tu comida. Su respuesta a su pregunta al respecto fue breve e irritada, ya que mantuvo su atención alejada de él mientras él simplemente asentía en silencio, sin presionarlo. El televisor seguía encendido, pero ahora estaba reproduciendo las noticias de la noche, a las que él prestaba atención desde la cocina. No pudo evitar sonreír cuando vio la noticia sobre Besjeanist deteniendo un atraco a un banco, o cómo el GESOT detuvo una operación masiva de producción de drogas. Pero sus ojos brillaron cuando la noticia pasó a Olmigt y cómo en solo un día logró salvar a un pequeño pueblo costero de un tsunami lanzando un puñetazo tan fuerte que hizo retroceder el agua. El brillo en sus ojos disminuyó cuando un padre en la pantalla agradeció al número 1 por salvarlo a él y a su familia. Los ojos de Izuku se volvieron hacia el tercer asiento vacío de la mesa. Lo hizo papá. Por primera vez ese día, su madre lo miró pero fue con una molestia peor que cuando rompió el jarrón que el abuelo los dejó. No, ahora ve a ducharte, Izuku. Todavía tenía algo de comida en su plato, pero sabía que había cometido un error. Sí, mamá. Él asintió mientras, obedientemente y en silencio, colocaba sus palillos hacia abajo y se levantaba del asiento para caminar hacia el baño. Solo se detuvo en el giro, reuniendo algo de coraje. ¿Puedo verlo antes de irme a dormir? Inko mantuvo sus ojos puestos en él, molesta por lo que podrían haber estado mientras se levantaba y recogía su plato para limpiar las cosas antes del trabajo. ¿Por qué querrías perder el tiempo en eso? Ella le preguntó, girándose para tirar las sobras a la basura antes de colocar los platos en el fregadero para lavarlos rápidamente. Por favor, mamá. Inko confirmó, sin querer perder más tiempo discutiendo con él mientras colocaba el primer plato limpio en el estante de discos. Bien, pero solo una vez. FRRPD. Él asintió aunque no se movió mientras hacía otra pregunta. ¿Mamá hice algo mal? Ella se quedó congelada mientras lavaba los platos, antes de girarse para mirarlo con enojo. Él se estremeció ante su mirada antes de que ella afirmara, volviéndose hacia los platos. Límpiate, de lo contrario no habrá video. Se fue sin decir una palabra, apresurándose a hacer lo que ella le dijo, pensando que solo lo estaba empeorando incluso si ella no decía sí o no como la maestra dijo que se debía responder una pregunta. Una vez que se limpió y se secó, regresó a su habitación en su asiento esperando que su madre encendiera la computadora. Tardó más de lo normal, pero finalmente llegó su madre, que ya llevaba puesto su abrigo, mientras encendía la computadora sin decir palabra y se conectaba a internet. Una vez que encontraron el video, ella volvió su mirada hacia él, congelándolo por un momento ya que Izuku no quería enojarla en el último minuto. Lo ves una vez, y solo una vez. Luego lo apagas si estás en la cama, ¿entendido? Él no podía asentir con la cabeza lo suficientemente rápido mientras ella resoplaba y hacía clic en reproducir antes de irse para terminar de prepararse. Ni siquiera pudo darle las gracias antes de que ella saliera por la puerta, dejándolo solo. El vídeo ya no tenía la misma fuerza que antes. Sí, ella le enseñó los conceptos básicos del uso de la computadora para que él no la molestara tanto, pero él esperaba que pudieran verlo juntos, tal vez ver a alguien más si eso significaba que ella volvería a sonreír con él, pero ella ya no estaba. Al ver el debut de Olmigt, verlo salvar a tanta gente con una sonrisa en su rostro, no pudo evitar preguntarse si podría salvarlo, recuperar las risas y sonrisas que habían estado ausentes desde que fue al médico y se enteró de que no tenía ninguna peculiaridad. A él no le pareció demasiado extraño, aunque la mayoría de los otros niños tenían peculiaridades, había como otros 3 en su clase como él o las había. Todos se habían ido. Uno dijo que su madre consiguió un nuevo trabajo y se mudaría a Corea, el otro simplemente nunca regresó a clases y la maestra dijo que su familia también se mudó. Olmigt, sé que estás muy ocupado salvando el mundo y esas cosas, pero ¿podrías ayudarnos también? Pidió el vídeo, pero miró la figura de acción Olmigt en sus manos, cerró los ojos mientras hacía su petición y esperaba que el héroe número 1 y mejor del mundo lo escuchara. Papá ya no está en casa. Solía llamar todas las noches y es muy gracioso, pero ahora ya no sabía mucho sobre su padre, sabía que trabajaba muy lejos de casa, por lo que solo podía estar presente durante las vacaciones, pero recordó que su padre solía sonar súper feliz cada vez que hablaban por teléfono antes de acostarse. Aunque no le importaba estar ausente la mayor parte del tiempo, aún así se aseguraba de comprarle cosas como juguetes de héroes extranjeros, incluso si apreciaba la figura de acción Olmigt que más le había comprado. Ahora, solo tenía esa última llamada telefónica en la que pensar. La llamada que hizo mamá después de que regresaron a casa del médico.
Ella se había visto extraña todo el tiempo atrás, muy triste también, pero no le dijo por qué. Ella llamó a papá y él no parecía feliz, al menos él cree que no lo estaba porque mamá se enojó mucho por teléfono antes de que ella se lo entregara. Su papá, que siempre estaba cálido y tenía un mal juego de palabras con fuego esperando, simplemente le dijo que estaría ocupado por un tiempo y colgó antes de que pudiera decir buenas noches. Tenemos fotos de él, pero sería genial si pudieras invitarlo a cenar. Quizás pueda mostrarle todos mis juguetes. Él sonrió, ya que eso le alegraría el día, ya que cada vez que papá venía, siempre hacían todas las cosas divertidas que podían. Ve a la playa, a un parque de diversiones, a una convención de héroes o incluso simplemente siéntate en casa y juega. Eso se detuvo después de la cita con el médico, cuando mamá le dijo que su papá estaba trabajando más. Muy pronto mamá también empezó a trabajar más. Tal vez puedas ayudar a papá a conseguir un nuevo trabajo, de esa manera mamá no necesita trabajar todo el tiempo. El trabajo la está cansando, así que ya no juega conmigo, pero si arreglas las cosas, entonces podremos ser felices nuevamente. Y luego podré entrenar para poder ser como tú también y hacer sonreír a la gente. Ese tenía que ser el problema. Había escuchado de niños mayores que los padres tenían que trabajar y que a veces eso los molestaba, no sabía lo que eso significaba, pero pensó que significaba que los dejaba cansados. Pero si Olmig lo arreglara, las cosas volverían a la normalidad. Mamá no pasaría tanto tiempo descansando en el sofá con su líquido adulto y en su lugar volvería a prestarle atención, le sonreiría y le daría muchos abrazos. Papá llamaba más a menudo y los visitaba para que pudieran vivir grandes aventuras juntos. Apagando la computadora y arrastrándose hacia la cama, sostuvo firmemente su juguete Olmig, mientras pensaba que si él era el problema, entonces tal vez Olmig podría ayudarlo a llegar hasta ellos, ser un buen chico nuevamente como Olmig siempre decía en la televisión. Los recuerdos del pasado se desvanecieron cuando sonó su alarma, tan fuerte e imposible de ignorar como estaba diseñada para ser. Abriendo los ojos, se movió para apagar esa cosa infernal mientras se frotaba la mano en el cabello, bostezando mientras más manta se caía de su cuerpo, revelando su torso en toples excepcionalmente en forma, cubierto de viejas cicatrices, de peleas y entrenamiento riguroso. Al levantarse de la cama, comenzó con su rutina matutina. Podrían haber sido las 4 de la mañana, pero nunca se saltó el ejercicio por razones insignificantes. Sin culpa, sacó su ropa deportiva del cajón, agarró una botella de agua de la cocina y salió por la puerta. Solo regresaría 2 horas después, sudoroso pero completamente despierto y sintiéndose genial mientras terminaba lo último del agua y la arrojaba al fregadero para limpiarla más tarde. Tarareando una pequeña melodía, se duchó para deshacerse del dulce y hundirse antes de ponerse su uniforme escolar. Siguió tarareando su canción incluso cuando la puerta del dormitorio de su madre permanecía cerrada. Al entrar a la cocina, hubo un golpe en la ventana que llamó su atención. Sonrió cuando vio quién era cuando lo abrió y permitió que entraran los 2 gatos. Los pequeños animales entraron elegantemente y saltaron al suelo donde le patearon los pantalones. Lo sé, tu comida está llegando, ten paciencia. Peach miró hacia la gata de pelaje rubio mientras ella acariciaba su pierna mientras la de pelaje rojo y marrón ronroneaba en el cajón del fregadero de la cocina. Mario, ¿qué diablos estás haciendo? El gato lo miró sin ninguna vergüenza mientras Izuku firmaba con cariño, no esperaba mucha vergüenza de ellos pero siempre ayudaron a mejorar un poco su día. Al abrir las puertas, vio que entre las bolsas de otras cosas, cerca de la parte trasera estaba la lata de comida húmeda para gatos, solo una lata. Tendré que comprar más comida para gatos. Al sacarlo, lo miró y se alegró de que al menos fuera lo suficientemente grande para los dos, mientras agarraba un abrelatas y servía la comida a los 2 felinos en los tazones pequeños cerca de la mesa. Después de terminar de preparar su desayuno rico en nutrientes, se sentó a comer. Los gatos terminaron antes que él, así que tomó a Peaches y la sentó en su regazo, dándole palmaditas suaves mientras comía mientras el gato ronroneaba contento. Mario estaba haciendo lo que hacía, francamente, ese chico parecía pensar que su apartamento era un castillo al que había que exponer. Una vez terminada la comida, lavó rápidamente los platos, sin reaccionar ante el hecho de que el fregadero estaba limpio de cualquier otra cosa. Está bien, ustedes dos. Ya sabes el procedimiento. Te veré cuando te vea. Se lo contó a los 2 gatos mientras agarraba su chaqueta y bufanda de la escuela secundaria del estante, abriendo la puerta principal para que los 2 gatos salieran antes que él. Silbaron pero no le dieron altitud mientras salían de su apartamento.
Él no era dueño de ellos, así que iban y venían a su antojo. En ese momento estaba medio convencido de que iban al apartamento que les diera más comida y atención. Decidida en contra del autobús, Midoriya corrió a la escuela, manteniendo un buen ritmo y una sonrisa mientras el clima cálido, el excelente entrenamiento matutino y el gran olor de los árboles en flor, el último antes del verano, comenzaban. Evitando a la gente en la calle, llegó al cruce a la derecha cuando el semáforo estaba a punto de ponerse rojo. A pesar de que un conductor le tocó la bocina, le saludó con la mano porque ya había llegado al otro lado antes que el coche, incluso hasta la línea. Pero entonces, escuchó un rugido que venía de la calle, lejos de donde iba, pero no pudo evitarlo porque ese ruido y la creciente multitud solo podían significar una cosa. Una cosa que vio con sus propios ojos cuando corrió y vio a un villano enorme parado en la línea de metro sobre la estación Tatooine. El villano parecía tener una peculiaridad de gigantificación, rara pero no demasiado rara. Se preguntó qué lo enfureció porque parecía indignado. Manteniendo la distancia en caso de que las cosas se pusieran difíciles, guardó silencio mientras observaba la batalla que siguió mientras Death Arms, un héroe local, trabajaba con otro héroe, Backdraft, para proteger a la gente mientras Kamui Wolves, un novato en la escena en solitario, se ocupaba del villano él mismo. It was God. I couldn't put his finger on it, but his feet didn't exist and my others would have. Perhaps it was the fact that already seen the arms and backdraft in no incidents to be able to guess what they would do. Maybe it was the fact that they had to listen to a bunch of high shoulders all over Kamui Wolves as a worked. Perhaps it was the fact that according to Someone in the crowd, the only reason this villain was on the rampage was that it was a poor snatcher that could cornered it was probably that last one. The bottom line was that when MT. Lady came in, that was the most exciting thing of the entire team as she ended this clown of a villain with a single strike and her introduction made him smile that was the woman that knew how to make a dynamic entry and if he wasn't saying things, she agreed as to. She clearly put in her time in the game and followed a good exercise program, I couldn't tell but she that eras gave it a thumbs up as she appreciated people who treated their bodies like temples and ensured they were in great shape. Wow, chico. ¿Te gusta tanto? Un hombre a su lado preguntó, habiéndolo visto a él y su reacción ante MT. Lady mientras el profesional se encogía y saludaba a los periodistas y a la multitud. Por supuesto, ¿cómo no iba a hacerlo? ¿No viste lo que acabo de ver? Midoriya respondió que incluso si se sentía mal por Kamui Wolves, el villano fue manejado y con un daño mínimo. Oh, lo hice, chico. Lo hice. No entendía muy bien por qué el hombre parecía reírse allí, o por qué tenía un poco de rojo en la cara. No hacía tanto calor y no era como si hubiera algo gracioso en lo que eso acaba de pasar. Bueno, tal vez su derribo surgió de la nada y dejó a Kamui Wolves en el polvo, pero él no vio qué tenía de gracioso eso. Cuando se fue a la escuela, se preguntó cuánto habían cambiado las cosas desde que nació el brillante bebé en China hace 140 años, el mundo ha visto su mayor cambio desde la edad del hierro ya que con el tiempo, más personas desarrollaron poderes extraordinarios. Peculiaridades. A medida que el ascenso de las superpotencias se convirtió en algo normal, se produjo un aumento explosivo de la delincuencia. En un mundo donde cualquier delincuente menor pudiera hacer lo que éste acaba de hacer, la policía seguramente estaría abrumada y las calles no serían más seguras que las de una zona de guerra activa. Pero para combatir esa amenaza, surgió una nueva profesión, los héroes. Personas como Death Arms, Backdraft, Kamui Wolves y MT. Lady están especialmente entrenadas no solo para usar sus peculiaridades para proteger y servir a la gente, sino también para combatir y derrotar a los villanos. Pero había uno que estaba por encima de todos ellos, el símbolo brillante de la paz. El héroe más grande del mundo. All Might. Incluso ahora, siendo estudiante de secundaria, no podía superar lo genial que era. Él era el pináculo de todos los que querían ser héroes. No solo era el más fuerte sino también el más inspirador. Era alguien que nunca hacía menos del 110% de lo necesario. Un hombre que, si bien nunca habló de su peculiaridad, siempre insistió en lo duro que entrena y aún hace para mantenerse. Midoriya sabía que nunca podría acercarse a ese tipo de poder, incluso con todo lo que había aprendido, pero no podía hacer nada más que apreciar y respetar el símbolo de la paz como alguien que lo ayudó a inspirarse para tomar el camino que tomó y seguir adelante, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Su buen humor se evaporó cuando finalmente llegó a clase.
Caminando por los pasillos, sus compañeros mantenían la distancia, susurraban cualquier cosa nueva que se dijera sobre él si tenía suerte, o lo decían directamente en voz alta para que él lo escuchara. La cosa empeoró cuando salió por la puerta de su clase. La mayoría ya estaban presentes y había un grupo de chicos riéndose en la esquina cuando entró y no necesitó esperar mucho antes de ver el camino. Sin peculiaridades. Debilitamiento. Humano obsoleto. Primitivo. Deku. Estos fueron algunos de los muchos insultos y calumnias que cubrieron su escritorio. Al verlo, apretó el puño, el deseo de vengarse dulcemente de esto surgió en él antes de apagar ese fuego, respirando por la nariz y por la boca, repitió esto 3 veces antes de calmarse. Sin siquiera dignarse a prestarle atención o reaccionar a esos acosadores, simplemente metió la mano en su mochila escolar y sacó un paño sucio y una botella rociadora llena de detergente. Roció un poco de fórmula en el escritorio y se puso a limpiarlo, habiendo decidido agitar las cosas y empacó la que olía a arándanos porque se había cansado un poco del viejo limón que usaba normalmente. As the door opened up, is old friends aunteredin, is and sinis pockets and is posture terrible. Witty muere katsu anzumio, woe cold are talking about MT. La distribute as well, but focused less on her hard work and performance and more on the fact she was hot. Ignored them after that point, wasn't like a pie demand mint as they walked that tobacco ghost table as the blonde talkies seat, placed his feet on the table and leaned back. Maldita sea, ¿quién carajo está rociando detergente aquí? Bakugo preguntó, aunque la mayoría simplemente se rió de su acto mientras fingía que ni siquiera estaba en la habitación, ni siquiera reconoció el hecho de por qué Midoriya tuvo que llevar suministros de limpieza a la escuela. En su mente, era una mosca molesta pero invisible, sin importancia y lo había aceptado. En realidad lo prefería, significaba que no necesitaba tratar con él tanto como lo haría. Manteniendo su atención en limpiar su escritorio, logró limpiar con tiempo suficiente para volver a poner todo en su bolso antes de que sonara la campana de la mañana y entrara la maestra, llevando consigo una pila de papeles. Al dejarlos en el suelo, el profesor empezó a explicar por qué los tenía. Buenos días, estudiantes, me saltaré las bromas y me dirigiré directamente al corazón del tema. Como tercer año, ya es hora de que pienses seriamente en tu futuro. Por esa razón, voy a repartir folletos para que los incluyas en tus planes, pero al tomar la forma superior de la pila, su comportamiento serio se derritió cuando la arrojó al aire. ¿Todos queréis ser héroes, no? La clase aplaudió colectivamente un sí, casi todos activaron sus peculiaridades con alegría y tal vez para presumir, Midoriya no pudo decirlo. Sí, sí. Todos ustedes tienen grandes peculiaridades, pero recuerden que usarlas en la escuela va contra las reglas. Midoriya también tenía la mano en alto, pero nadie pareció darse cuenta. Desde su asiento, con los pies en alto, Bakugo habló. Sensei, no vayas y saltes todos al mismo grupo. Eso me parece insultante. A diferencia de estos extras, no voy a quedarme atrapado en una escuela de héroes sin vida en el campo, lo dijo como si fuera un hecho de la vida, lo mismo que el sol saliendo por la mañana. Por supuesto, esta flagrante falta de respeto hacia sus compañeros de clase no quedó sin respuesta cuando la clase comenzó a gritarle. Eso fue innecesario, Katsuki. Sí, ¿de dónde diablos sacas eso de decir cosas así? Ustedes, los extras, deberían aceptar su papel en la vida. A pesar de ese rechazo, Bakugo no se arrepintió y continuó manteniéndose muy por encima de ellos. Su maestra, de quien Midoriya se había dado cuenta en su primer día que era tan incompetente como sus maestras de segundo y primer año, ni siquiera intentó controlar a Bakugo por su comportamiento. Simplemente miró a través de su tablilla donde guardaba notas sobre ellos. Oh, si no recuerdo mal, deseas postularte a la escuela secundaria de los Emiratos Árabes Unidos, Bakugo. Al escuchar eso arrojar un balde de agua sobre la rabia que la clase sentía hacia el sucio chico rubio, ¿cómo no iba a ser así si UA no era solo una escuela de héroes? Era considerado el mejor de los mejores, y solo Shiketsu podía llamarse su rival en todas las cosas. Asistir a una escuela así, incluso en su curso de estudios generales, era una forma segura de prepararse para el éxito en la vida. La escuela nacional han estado en el 5% superior de las escuelas durante los últimos 30 años. Es un milagro poder entrar, tienen requisitos de entrada súper estrictos. Escuchar toda esta charla sobre lo grandioso que era UA y lo imposible que sería entrar al lugar solo hizo que el ego de Bakugo fuera más grande. Y es por eso que todos están destinados a ser extras hasta el día en que sean viejos y grises.
Descruzando los pies, saltó a su escritorio, de pie sobre la habitación con una sonrisa burlona en su rostro. Logré aprobar el examen simulado, como se esperaba del futuro número 1. Soy el único de este lugar que tiene la oportunidad de entrar a los Emiratos Árabes Unidos. Y voy a superar a Olmigt y convertirme en el próximo gran héroe. Mi nombre pasará a la cima entre los que más ganan, les proclamó su objetivo a todos, y la habitación quedó en silencio porque, a pesar de su terrible actitud y su tendencia a ni siquiera usar sus nombres, nadie podía ignorar su potencial. No solo era el estudiante con mejor calificación y experto en educación física, sino que su peculiaridad estaba hecha para el trabajo de héroe. Oh, Midoriya también deseaba ir a los Estados Unidos. Qué extraño al estallar esa burbuja, el maestro expresó otra cara impresionante mientras estiraba la cabeza antes de mirar a Midoriya confundido. A pesar de que tanto sus ojos como los de sus compañeros de clase estaban puestos en él, Midoriya se sentó derecho mientras bajaba la mano. Es correcto, sensei. También tengo como objetivo postularme para su curso de héroe en primavera. Midoriya asintió con la cabeza, pero su determinación no provocó la misma respuesta que la de Bakugo mientras miraban a la rubia con asombro. Los estudiantes tardaron no menos de 2,4 segundos en estallar en risas. Midoriya? De ninguna manera. Como si tuvieras alguna posibilidad de entrar. Noticia de última hora, Midoriya. No puedes convertirte en un héroe solo estudiando. ¿Dejarían siquiera que un humano obsoleto intentara tomar el examen? Romperá algo en 10 segundos y tratará de demandarlos. Ante este ridículo tanto de sus sueños como de su capacidad para siquiera intentarlo, apagó su furia una vez más, aunque fuera más fuerte que antes. No permitió que dictaran su destino ya que permaneció decidido en su respuesta. Por supuesto que me dejarán hacer el examen de ingreso. UA acabó con ese año tonto hace 3 años, puede que no haya precedentes. Había un ping en su cabeza y los pelos de su piel estaban bien. No cuestionó esta sensación cuando saltó de su escritorio, justo antes de que Bakugo bajara su mano sobre él, una explosión golpeó la construcción boscosa, rompiéndola. Al aterrizar de pie, se encontró con un Bakugo enojado, cuya mano todavía humeaba por el uso de su peculiaridad. Midoriya no pensó ni por un momento que el maestro haría algo para detenerlo, al hombre apenas le importaba mantener al resto bajo control, la idea de que escribiera su ganso dorado simplemente lo hizo fruncir el ceño, no es que nadie pudiera verlo ya que su bufanda mantenía la parte inferior de su rostro oculta para ellos. Debes tener un tornillo suelto, Deku. Incluso estos extras tienen más posibilidades de hacerlo que tú. ¿Qué puedes hacer cuando no tienes peculiaridades? Bakugo le gritó, arrojándole ese hecho como si fuera un insulto. Este no es el lugar adecuado para esto, Bakugo, y lo sabes. Midoriya todavía levantó los puños, primero en una postura de boxeo y luego en una postura relajada de artes marciales, con las palmas abiertas y una retenida. Bakugo pareció ofenderse por el hecho de que Midoriya no retrocediera, mientras gruñía como un salvaje y soltaba algunas ráfagas más de sus manos. ¿De dónde sacas eso de decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer, rechazo sin peculiaridades? ¿Crees que puedes estar en el mismo ring que yo? Bakugo le preguntó, sus ojos se pincharon un poco en ese momento porque no quería nada más que mostrarle a este debilucho su lugar. Eso no es más que una piedra al costado del camino hacia su grandeza. Busco algo. Un objetivo que guardo en mi corazón. Si necesito vencerte para lograrlo, entonces lucharé. Midoriya sabía que lo que decía sería interpretado como palabras de lucha, pero también sabía que Bakugo también tomaba como palabras de lucha casi cualquier cosa que no fuera sumisión y elogio de su autoproclamada gloria. Como sospechaba, Bakugo solo se volvió más agresivo a medida que se acercaba un paso más a Midoriya. ¿Crees que puedes vencerme? No pierdo el tiempo pensando en este tipo de peleas, respondió Midoriya, manteniendo la mirada puesta en Bakugo, listo para defenderse si intentaba pelear con él. Incluso si él fuera el castigado, si las cosas llegaran a eso, no dejaría que lo golpeara para poder alimentar su ego. La tensión no se detuvo cuando la maestra finalmente habló y les dijo que regresaran a sus escritorios, a pesar de que Midoriya no tenía un escritorio al que regresar. Al regresar a su asiento, supo que Bakugo no había dejado caer esto y que una vez que esa campana los dejara afuera por el día, recogería este desaire a su visión de gloria. Y Midoriya estaría lista para ello. Cuando llegó ese momento, Midoriya estaba lista. Como el maestro era tan competente en su trabajo como lo era un oso cuidando niños, no le importó actuar cuando Midoriya empacó sus cosas 2 minutos antes de que sonara la campana, ignorando por completo las últimas piezas de su conferencia sobre historia japonesa.
Cuando sonó la campana, Midoriya saltó de su escritorio, sobre los escritorios de un par de otros compañeros de clase sorprendidos, y llegó a la puerta en un tiempo récord. Escuchó a Bakugo maldecir mientras su silla rozaba el suelo en su intento de detenerlo, pero Midoriya salió antes de que pudiera siquiera ponerse de pie. Deku, vuelve aquí. No hizo caso a los gritos furiosos de Bakugo ni a los sonidos de las explosiones mientras la ira de la rubia se apoderaba de él como de costumbre. Incluso cuando los pasillos comenzaron a llenarse de estudiantes que abandonaban sus clases, ansiosos por salir de la escuela, él no disminuyó la velocidad en lo más mínimo. La primera persona que lo vio lanzarse hacia ellos gritó, preparándose para el impacto, pero él lo evadió, buceando de vez en cuando a izquierda, derecha, izquierda otra vez, se movió a través de ellos como el agua a través de las rocas. Cuando no había espacio, utilizaba el entorno como saltar entre los espacios de la escalera, usar el bote de basura como plataforma de salto para despejar a un grupo de estudiantes que bloqueaban el camino o simplemente golpear las cabezas de los profesores a un lado. Sabía que sus esfuerzos por impedir que corriera entre las paredes tenían más como objetivo darle una ventaja a Bakugo o a quien quisiera meterse con él. Bakugo, sin embargo, fue persistente. Midoriya estaba haciendo un buen rato y ya había llegado al primer piso, pero las explosiones de Bakugo no se quedaron atrás. Si tuviera que adivinar, había trabajado en sus habilidades de propulsión lo suficiente como para evadir a las multitudes, lo que eso hizo por los estudiantes no lo podría decir, pero asumiría que algunos tendrían problemas de audición por un tiempo si estuvieran cerca de él cuando activara sus explosiones. Al ver la entrada mucho más adelante, llena de sus casilleros para pequeños efectos y sus zapatos normales, supo que en ese espacio abierto, Bakugo solo cerraría la distancia por lo que necesitaba perderlo rápido. Entonces decidió esconderse saltando a los casilleros mientras yacía boca abajo, respiró hondo, aclaró su mente y desapareció en un segundo plano. Aproximadamente 6 segundos después, Bakugo estaba en escena, luciendo como un pitbull enfurecido en busca del conejo. Miró alrededor del lugar pero no lo notó antes de salir corriendo, asumiendo que simplemente se había ido sin zapatos para ganar tiempo extra. Esperando un par de minutos más para asegurarse de que estaba lo suficientemente lejos, Midoriya bajó de su pequeño escondite sin apenas hacer ruido y caminó tranquilamente hacia su casillero, sin que la mayoría apenas le prestara atención, como si no pudieran verlo. Como su mayor problema probablemente fue perder el tiempo buscándolo, pudo recuperar sus zapatos, limpiar su casillero de los mensajes de odio habituales y salir del lugar. Puede que me haya extrañado hoy, pero mañana será aún peor, se dijo Izuku mientras sacaba la lista de cosas que necesitaba comprar en la tienda antes de regresar al apartamento, ya que su madre solo le dejaba el dinero para pagar las cosas y rara vez hacía compras. Por suerte para él, había una pequeña tienda no muy lejos de su escuela que estaba dispuesta a hacer negocios con él. Así que su tarde y su noche estaban bien planeadas para él, incluso esbozó una sonrisa porque tenía algo que esperar más tarde. Al llegar a un paso subterráneo, se preguntó sobre los Emiratos Árabes Unidos y su examen de ingreso. La parte escrita sería bastante difícil ya que, independientemente de las preferencias peculiares, no aceptaron a nadie con calificaciones mediocres, lo que sería un problema ya que sus calificaciones habían estado bajando estos últimos meses gracias a que pasó más tiempo entrenando, por lo que tendrá que adaptarse. Lo práctico era lo que él encontraría, puramente basado en el combate, lo que realmente le molestaba. Parecía un sesgo irresponsable hacia las peculiaridades físicas que podían aplicarse en combate, pero el trabajo del héroe implicaba mucho más que eso. Seguramente una escuela como UA lo sabría, entonces ¿por qué manipular las cosas desde el principio? Por supuesto, eso no le importaría a Bakugo, ya que no era más que violencia. Después de haber ganado la lotería genética, tenía prácticamente asegurado un lugar si todo lo que tenía que hacer era romper cosas. Pero no dejaría que eso lo detuviera, ¿y qué pasaría si perdiera esa misma lotería y saliera sin peculiaridades? ¿Y qué pasaría si no pudiera hacer estallar cosas con un toque, escupir fuego o levitar cosas con su mente? All Might no llegó a la cima gracias a su peculiaridad, se esforzó para llegar allí y Midoriya sabía que si entrenaba su cuerpo y su mente, también podría ingresar al curso de héroe de los Emiratos Árabes Unidos, al diablo con los exámenes amañados. Congeló el paso en falso y ese ping en su mente se disparó. Mirando a su alrededor, su mirada entrecerrada aterrizó en la tapa de la alcantarilla mientras sentía que algo se acercaba, una amenaza se acercaba a él.
Agachado un poco, su sexto sentido resultó ser correcto una vez más cuando la tapa de la alcantarilla se levantó y de ella salió un exudado verde parecido a una baba, antes de que se formara una alta forma humanoide. Una capa de invisibilidad de tamaño mediano servirá. Bueno, si no lo sabía antes, lo sabía ahora cuando el villano intentó saltar sobre él, pero lo esquivó y corrió hacia un lado. Su cuerpo viscoso demostró ser extremadamente ágil cuando el villano se volvió hacia él sin necesidad de preocuparse por los huesos, lo que obligó a Midoriya a rodar hacia el otro lado antes de que decidiera dejar de jugar, respirara hondo, aclarara su mente y desapareciera de la vista del villano. El villano, por su parte, hizo una pausa confundido mientras buscaba al niño. Estaba seguro de que simplemente estaba allí. ¿A dónde diablos fue? Miró hacia la entrada y no lo vio correr, pero tampoco lo escuchó. ¿Tiene alguna peculiaridad de teletransportación para algo? Se preguntó, solo para asustarse cuando Midoriya aparentemente reapareció frente a él, con los ojos del niño recordándole a un león justo antes de que apriete sus mandíbulas sobre el cuello de su presa. El niño no habló como con un movimiento ultra rápido, metió la mano en su cuerpo limoso, agarró su globo ocular y lo liberó. El villano gritó de dolor mientras su cuerpo se movía y se movía mientras luchaba por mantener su forma. Al aterrizar un par de metros atrás, Midoriya miró el ojo de su mano, teniendo cuidado de no aplastarlo mientras la examinaba. No se parecía en nada a los ojos de pez y rana que diseccionaron en biología, por lo que se acercaba más a lo que esperaría de cómo sería un ojo humano, según lo que decían los libros de texto. Verlo diluirse y centrarse en él demostró su teoría de que su cuerpo podía funcionar incluso separado del cuerpo principal. Al ver al niño desde dos ángulos diferentes, el villano ahora estaba enojado. Antes solo necesitaba una ruta de escape antes de estar en la ciudad sin ningún maldito motivo, pero ahora quería que este pequeño mocoso muriera. Midoriya sintió otro ping en su mente, más fuerte que antes de detectar ahora la malicia del villano, una intención de hacerle daño grave. Con el ojo en la mano, se giró para enfrentar la amenaza, listo para hacer el mismo truco dos veces y ver si no cegaba la amenaza hasta que llamara a la policía para que lo recogiera. Entonces sintió otro pin, algo venía. La tapa de alcantarilla de la que venía el villano se disparó y se estrelló contra el techo del paso subterráneo lo suficiente como para dejar una agolladura antes de volver a caer a la tierra. La razón de esto quedó clara en la forma de un hombre rubio alto y musculoso con una pequeña bolsa de compras. La luz de la entrada al lugar podría haber bloqueado la mayoría de sus rasgos, pero tanto el ahora aterrorizado villano como la sorprendida Midoriya podían reconocer a esta persona en cualquier lugar. ¿Está bien ahora, jovencito? Al salir de la alcantarilla, el pie del hombre aterrizó con poder y autoridad, con la espalda recta y una sonrisa en el rostro. «Porque estoy aquí». Olmig proclamó que, trayendo temor al villano y una sensación de alivio y emoción similar a la de un fanático a Midoriya como antes que ellos, era el símbolo de la paz. Capítulo 2. Ver a través del símbolo. Mierda, ¿cómo diablos te pusiste al día tan rápido? El villano entró en pánico mientras lanzaba largos zarcillos de lodo hacia el número 1, con la esperanza de frenarlo lo suficiente para que pudiera escapar. Su enojo hacia el niño que todavía sostenía su maldito globo ocular quedó olvidado en ese momento. Por desgracia, sus esfuerzos fueron en vano ya que ni siquiera parecía que el símbolo sudara esquivando su golpe. Se necesita algo más que un poco de confusión para mantenerme alejado cuando hay gente necesitada. Apresurándose hacia el villano, cerró la mitad de la distancia antes de que él o Midoriya lo vieran moverse. Fácilmente habría cerrado la distancia por completo, pero tenía algo más en mente cuando retiró su enorme puño. Texas. Oh, no, Midoriya se dio cuenta instantáneamente de lo que estaba a punto de suceder y se agachó, manteniendo los pies en su lugar antes. Smash. Olmig terminó uno de sus movimientos icónicos definitivos, golpeando el aire con tanta potencia que generó una poderosa ráfaga de corriente de viento que voló directamente hacia ellos. El villano quedó atrapado justo en el centro, sintiendo la fuerza de un huracán golpeándolo, y con él, su control sobre su cuerpo semilíquido comenzó a fallar cuando el viento lo destrozó. Presión del viento. Puede hacer esto con solo un puñetazo. El villano pensó para sí mismo en pánico antes de sentir que el viento destrozaba su cuerpo, dejándolo inconsciente mientras era salpicado por el suelo y la pared como el agua de un globo. Es tan poderoso como pensaba. No, es aún más fuerte. Midoriya sintió que sus pies retrocedían y que su control sobre la tierra se debilitaba a medida que ponía más esfuerzo en ella.
A pesar de eso, estaba sonriendo ante esta experiencia, mareado por estar en presencia de alguien como Olmig, un hombre que predicaba el trabajo duro por sobre el talento natural y era el resultado vivo de eso. Una vez finalizado el ataque, Olmig esperaba ver al villano limoso reducido a una salpicadura viviente, y al niño al que estaba agrediendo, pero para su sorpresa, el niño que no sería mayor que un estudiante de secundaria todavía estaba de pie. Con sus visibles marcas de arrastre en el suelo que conducen a sus pies. Es extraño, era capaz de mantenerse en pie y apenas podía ser empujado hacia atrás. Sabía que se había estado conteniendo, pero aún así era raro ver algo así, no dejó que eso lo molestara y en su lugar soltó una risa con fuerza abdominal. Jajaja, disculpas, jovencito. Si no me hubiera confundido la red de alcantarillado de la ciudad, habría detenido a este villano antes de que pudiéramos amenazarte. Midoriya ni siquiera se dio cuenta de que dejó caer el globo ocular en su emoción impulsada por los fanáticos, corriendo hacia el profesional con estrellas en los ojos. Está bien, Olmig. No lo puedo creer, te estoy hablando en persona y eres real. Solo lo había visto en la televisión por esto, sin tener la oportunidad de asistir a convenciones como le hubiera gustado por el bien del entrenamiento, pero oh hombre, casi iba a babear por él como esta fanática de Kamui Works y no sintió vergüenza por eso. Olmig tomó esto con calma y continuó riéndose mientras buscaba algo en su bolsa de compras. Soy real, ahora, discúlpeme un momento, necesito asegurar al villano antes de que recupere la conciencia. ¿Cómo estás? Midoriya comenzó a preguntar pero vio al hombre beber ambas botellas de refresco como si no fuera nada, secándose el labio para despejar cualquier excusa, levantó las botellas vacías para que las viera. Ahora tengo los contenedores. Olmig corrió alrededor del paso subterráneo, recogiendo pedazos del villano limoso y forzándolo a entrar en las botellas, incluso logró meter sus ojos allí de alguna manera. Y listo. Esto debería retenerlo hasta que lo entregue a las autoridades correspondientes. Una vez hecho esto, levantó las botellas que estaban llenas hasta el borde con el villano limo. Al percibir un olor, Olmig torió su axila y tiró con una mirada de asombro en su rostro que se desvaneció en una risa. Dios mío, te dicen que el negocio de los héroes puede ser complicado, pero eso no me salva de lo alta que será mi factura de lavandería. Un consejo, jovencito. Manténgase fuera de las alcantarillas. Midoriya no pudo evitar que su cabeza asintiera a gran velocidad. Puede que no lo viera como su ídolo, pero lo respetaba y lo admiraba por todo lo que había hecho para ayudar al mundo y salvar a la gente. Eso solo alimentó esa pequeña parte de él, ese niño pequeño que se obsesionaba con Olmig, y deseaba ser su compañero cuando fuera mayor. Al ver al hombre darse la vuelta, probablemente para irse a hacer lo que dijo que haría y luego ayudar a otra persona, hizo su movimiento. Todo podría. Si pudieras responder solo una pregunta mía, por favor. ¿Una pregunta? Muy bien, jovencito, pero hazlo peculiar. Los profesionales luchan constantemente tanto contra los villanos como contra el tiempo. ¿Poder o carácter? ¿Cuál crees que es más importante que tenga un héroe? Eso es muy sencillo, jovencito. Un héroe poderoso es ciertamente algo bueno, pero es el corazón del héroe el que lo hace o lo rompe. Él está de acuerdo conmigo, él está de acuerdo conmigo. Entonces, ¿crees que si entrenaras lo suficiente, incluso una persona sin peculiaridades podría convertirse en un héroe espléndido? Pidió un seguimiento, sabía que acababa de pedir uno, pero no pudo evitarlo. Su pregunta, sin embargo, llamó la atención del mejor profesional de una manera que no hubiera esperado, ya que se detuvo momentos antes de saltar. Volviéndose hacia él, lo miró con nuevos ojos, sin haber visto a una persona sin peculiaridad confirmada aparte de la hija de David en casi 20 años. ¿Sin peculiaridades? Antes de que pudiera pasar algo más, sintió un dolor familiar y no deseado en el costado cuando su cuerpo comenzó a perder vapor mientras luchaba en vano por mantenerlo a raya durante unos minutos más. Midoriya quedó impactada por este giro de los acontecimientos y se preguntó si esto era obra de otro, tal vez el villano Slime tenía un cómplice que intentaba ayudarlo a escapar pero no podía sentir a nadie cercano. Volviendo al profesional, estaba a punto de preguntarle qué debía hacer, pero se detuvo porque no vio al imponente hombre musculoso con cabello rubio perfectamente cuidado y una sonrisa ganadora de recompensas. En cambio, vio exactamente lo posible. Un hombre mucho más bajo, que parecía una fuerte brisa, podría derribarlo. Llevaba la misma ropa que Olmig, pero en su figura eran varias tallas más pequeñas, casi como si llevara sábanas para cubrirse. Sus brazos, cuello y cabeza eran todos huesudos, carentes de definición, mientras que su cabello rubio era mucho más sucio y descuidado en comparación con Olmig.
Parecía que lo único que este impostor compartía con el símbolo de la paz, además de la elección de ropa y el color del cabello, eran sus ojos. Ambos eran de un penetrante tono azul que parecía fijar y retener a cualquiera en el lugar, aunque ahora había una sensación de agotamiento en ellos, como un motor que había estado a toda velocidad durante tanto tiempo que estaba a punto de derrumbarse. ¿Qué es? Midoriya exigió mientras levantaba las manos, listo para derribar a este hombre y llamar a la policía si era necesario. Incluso si lo hubiera salvado de ese villano, no estaba dispuesto a permitir que algún bromista insultara a All Might de esta manera. Sin dejarse intimidar por la amenaza de violencia física por parte del niño, el hombre levantó la mano. Soy todopoderoso. Su declaración fue interrumpida cuando tosió lo que debe haber sido una taza llena de sangre, y con lo delgado y frágil que se veía, necesitaba cada gota. Esa es una mentira terrible. ¿También necesitas ver a un médico? No es normal escupir sangre así. Midoriya le preguntó, ahora inclinada a arrastrarlo a una clínica para que lo examinaran, ya que esto estaba lejos de ser normal. Joven, afirmó el hombre, mirando a su alrededor antes de hacerle un gesto para que lo siguiera. ¿Por qué no llevamos esto a un lugar más privado? Hay algunas preguntas que necesito responder sobre esta situación y mi condición actual. No sabía cuál era su juego y sabía que seguir a extraños a lugares aislados era una de las cosas más tontas que podía hacer. Pero mentiría si dijera que no siente curiosidad ni preocupación por este tipo. Además, si las cosas empeoraran, fácilmente tomaría a este tipo y se iría de allí. Siguió al hombre a cierta distancia del paso subterráneo y de vez en cuando revisaba sus bolsillos para asegurarse de que el villano todavía estuviera seguro. Después de un tiempo, lograron encontrar un parque desierto. Parecía que era necesario trabajar en el área de juegos, pero nada parecido a lo que había visto en otras áreas. Al encontrar un parque alejado de arbustos u otros obstáculos que pudieran ocultar a un espía, el hombre, cansado y de aspecto muy enfermizo, prácticamente se desplomó sobre él, aunque Midoriya permaneció de pie. Ahora, imitador de All Might, creo que me debes una explicación. Se abstuvo de señalarlo porque eso sería de mala educación. Como dije, soy All Might. Midoriya no lo creyó ni por un segundo y el hombre se dio cuenta mientras pensaba en una forma de explicarlo de la manera que lo haría. ¿Conoces esa cosa que hacen los chicos cuando se chupan el intestino y empujan el pecho para que parezca que tienen músculos? Es así. ¿Qué? Midoriya no entendía por qué eligió ese de todos los ejemplos, ya que nunca había oído que fuera efectivo. Había una razón que debía hacerlo como una broma, al menos la gente que conocía lo hacía como una broma. ¿Pero cómo? ¿Cómo añadiría eso un metro extra de 8 y al menos 200 kilogramos de músculo? Se rascó el pelo. Había visto algunas cosas locas, especialmente desde que el maestro lo acogió y comenzó a entrenarlo, pero puede decir con seguridad que nunca había visto algo como lo que este tipo estaba describiendo. Parecía menos molesto por su pregunta y más divertido mientras se reía. Confía en mí, jovencito. Hay preguntas para las que ni siquiera yo tengo respuestas, pero cuando has visto y hecho todo lo que tengo, aprendes a dejar de pensar en los detalles menores. Yo no llamaría a eso menor. Murmuró antes de sacudir la cabeza. No podía distraerse. Sin embargo, aún no estoy convencido de quién dice ser. ¿Y por qué? All Might siempre tiene una sonrisa intrépida, tan brillante como cálida es el sol, independientemente de si firma autógrafos, hace apariciones en televisión o salva vidas de villanos y desastres. Midoriya, incluso si no adoraba el suelo sobre el que caminaba el hombre, nunca olvidó esa característica central suya. Esa sonrisa, esa actitud, esa energía de puedes hacer lo que parecía aportar, estaba en la escena. Incluso si All Might no pudo salvar a su familia de desmoronarse, su sonrisa interminable ayudó a salvar su alma. Pero todo lo que veo en tus ojos es agotamiento, dolor y derrotismo, casi exactamente lo opuesto a All Might. Él entrecerró la mirada hacia ese hombre, alguien que caminaba y hablaba como si esperara que la muerte misma apareciera y se lo llevara. Un hombre cuya presencia lo hacía sentir preocupación, no alivio. ¿Una sonrisa intrépida? Se preguntó. Como he dicho, soy All Might, pero la situación es un poco más complicada de lo que parece. Antes de contarles más, confío en que no hablen de esto con otros para compartirlo en línea. Midoriya estaba a punto de preguntarle qué más podía decir antes de que sus ojos se abrieran. El hombre levantó su camisa de gran tamaño para revelar una fea masa de tejido cicatricial rosa, rojo y morado en el lado izquierdo de su torso. Parecía como si lo hubiera golpeado un taladro industrial electrificado. Por el amor de Dios, con la piel tensa y seca. Hace 5 años, luché contra un villano poderoso, probablemente el más fuerte que jamás haya existido.
Aunque logré derrotarlo, no fue hasta después de que me hizo esto. Bajó la camisa, respirando con dolor mientras lo hacía. Perdí el pulmón izquierdo y el estómago, y me hicieron falta varias cirugías para salvar la vida, pero, junto con la lesión, afectaron mi cuerpo. Todavía podía recordarlos, Recover y Gale gritándoles a los médicos mientras trabajaban, los breves momentos en los que Nicteye estaba a su lado entre cirugías instándolo a vivir. Su maestro era una presencia tranquilizadora cada vez que estaba lúcido. En la actualidad, solo puedo mantener mi forma de héroe, mi forma de todopoderoso durante 3 horas al día, terminó la explicación, con la vergüenza por la reducción del tiempo espesa en su voz. ¿Solo 3 horas es por eso que te han visto menos estos últimos años? Midoriya no pudo evitar preguntarle a All-Might. Lo había notado a lo largo de los años, no podía pensar en alguien que no lo hiciera, pero debía asumir que simplemente estaba envejeciendo, o tal vez manejando un problema familiar, ya que nadie sabía nada sobre su vida personal. Incluso el héroe número 2, Endeavor, tenía más información disponible sobre sus hijos adultos. Correcto, jovencito. Quizás quisiera trabajar desde el amanecer hasta el atardecer como antes, pero eso ya no es posible. Solía irritar a su compañero con eso, pero siempre lo disfrutaba. Estar activo, correr a donde fuera necesario. ¿Era la motosierra tóxica una amenaza tan grande? All-Might arqueó una ceja allí, esa fue una referencia oscura, pero recordó haber luchado contra ese villano un par de semanas antes del incidente para que se alineara. Él, de ninguna manera, como si algún pan de alcantarilla pudiera hacerme daño. La peculiaridad del pan podría haber sido impresionante, al poder propagar radiación a su área inmediata, pero All-Might fue demasiado rápido para él. Simplemente corrió hacia él, lo noqueó y luego lo llevó a algún lugar aislado hasta que su cuerpo estuvo a salvo para que la policía lo manejara. Su tiempo total de exposición fue inferior a 10 segundos. No sabrías el nombre del villano ni encontrarías noticias sobre el incidente. Fue suprimido. Les pedí que lo hicieran. ¿Pero por qué? All-Might lo miró, con sus brillantes ojos azules, hundidos en su cabeza, capturando al niño y manteniéndolo en su lugar mientras, incluso debilitado, todavía tenía su mirada. Porque All-Might siempre tiene su sonrisa intrépida y salva el día. El símbolo de la paz no puede ser intimidado por el mal, por lo que la gente nunca podrá saber que sonrío para enmascarar mi miedo. Miró hacia un lado, hacia la ciudad que era una de las muchas en Japón que defendía. Estaba lleno de tantas personas que simplemente intentaban vivir sus vidas, que solo podían hacerlo porque sabían que él estaba ahí afuera, protegiéndolos. Si alguna vez se enteraron de su límite de tiempo o Dios no lo quiera, de su lesión, se alejó de esa línea de pensamiento que nunca estuvo lejos de su mente estos días. Joven. Antes me preguntaste si podrías convertirte en un héroe incluso si no tuvieras ninguna peculiaridad. Mi respuesta es no. Los profesionales se arriesgan cada vez que se ponen la máscara. Entienden que cualquiera de sus patrullas podría ser la última. Para que puedan encontrar su fin en un desastre o ante un villano. No puedo decirte en conciencia que podrías hacer lo mismo sin algún poder. Midoriya no sabía qué decir a eso, pero se sintió enojado. Él no sabía por qué. Él lo sabía objetivamente. All-Might tenía razón. Sin el poder de respaldar tus ideales, nunca lograrás nada, era un hecho de la vida, más aún en el negocio de los héroes. Fue una respuesta perfectamente racional, responsable incluso, pero All-Might no lo era, significaba ser racional. Nunca y solo lógico, siempre fue más allá. Eso fue lo que lo convirtió en el número 1. Él lo dio todo y algunos más, y se esforzó hasta su límite y más allá de ellos todos los días. Pero acabas de decir que el carácter importa más que el poder, ¿ahora estás dando marcha atrás? Nunca dije eso. Dije que uno es más importante que el otro, pero no dije que se pudiera sobrevivir sin ambos. All-Might respondió, haciéndole detenerse ante lo mal que sonaba eso saliendo de su boca. All-Might tomó su silencio como un acuerdo cuando se levantó enfadado, antes de darse la vuelta para irse, pero no antes de decir una última cosa. Si deseas ayudar a la gente, hay muchos puestos de trabajo que podrían lograrlo. Podrías dedicarte a la medicina, tal vez convertirte en ingeniero de artículos de apoyo, incluso en detective. Eres como todos los demás. Midoriya lo interrumpió, con la cabeza mirando hacia abajo mientras apretaba los puños a un lado. Obsesionado con el poder, obsesionado con las peculiaridades. Nunca debió esperar nada más de él. No cuando desde el momento en que se despertó en un apartamento vacío al que su madre no había regresado en Dios sabe cuánto tiempo, hasta cuando regresó a ese mismo espacio vacío y frío después de otro día de lidiar con su peculiar escuela y sus compañeros de clase.
Estudiantes, sus profesores, gente al azar en la calle, no importaba. Quirks lo hizo. Kirk esto, Kirk aquello. ¿Qué peculiaridad tienes? ¿No crees que esa peculiaridad es genial? Oye, esa peculiaridad es bastante villana. No podía pasar un solo día sin escuchar algo así, sin que alguien lo mirara como si fuera un producto defectuoso. Trató de mantenerlo contenido, de no enojarse por algo que sabía desde hacía años, pero todo lo que hizo fue alimentar su ira porque había pasado todo el día reprimiendo, todo el día manteniendo una tapa cuidadosamente hecha, pero esa tapa se estaba rompiendo y, francamente, estaba demasiado enojado para importarle. Joven, las cosas son más complicadas entonces. No, no lo son. Los ojos de Olmig se abrieron ante su arrebato, ya que en ese instante sintió algo en el niño, llámelo sexto sentido, pero había algo más con él, pero no tuvo tiempo de descubrirlo mientras el niño continuaba, lágrimas en sus ojos nacidas tanto de profunda decepción como de ira. No deberían ver complicado. Ya sé que los héroes resultan heridos, que los héroes pueden morir, pero tú se suponía que eras diferente. Siempre pronunciamos discursos sobre cómo cualquiera puede ser un héroe siempre que haya escuchado un aparato ortopédico y la dedicación a la superación personal para superarse a sí mismo, que las circunstancias de nuestros nacimientos no dictaron nuestro destino. Olmig quiso detenerlo, pero descubrió que no podía. Esas fueron sus palabras, ¿no? No mentía cuando los decía, siempre había creído en ellos, ¿no? Pensándolo bien, ¿cuándo se volvieron huecos? ¿Cuánto permitió que su lesión a manos de All for One lo afectara tanto? Midoriya se frotó los ojos, deshaciéndose de sus lágrimas, no queriendo esparcirlas por esto, por él. No después de lo que aprendió sobre él. ¡Qué hipócrita! Se sintió abofeteado por estas palabras, mientras Midoriya volvía su mirada hacia él, desprovisto de ese respeto anterior, ahora sentían desprecio mientras pasaba junto a él para irse. Después de unos pasos, se detuvo a decir su última pieza. No eres Olmig, en lo que a mí respecta, él nunca existió. Pero tu secreto está a salvo conmigo. Mi sueño no necesita que te delate. Pero Joel demuestra que estás equivocado, puedes contar con ello. No dijo más mientras respiraba, despejaba su mente y desaparecía de la vista del profesional, dejándolo estupefacto mientras lo buscaba, sin verlo nunca salir silenciosamente del parque. Al sacar sus cosas de la tienda, Midoriya se encontró de muy mal humor. Nunca había creído más que ahora en el dicho sobre conocer a los héroes. Idiota. ¿Por qué le creíste mejor que al resto, en todo caso? Quería darse una bofetada por haberlo creído alguna vez. Esa esperanza infantil de que sería diferente. Continuó recogiendo cosas y arrojándolas a su carrito, la mayoría frutas, verduras y especias genéricas y baratas, con pocas cosas con alto contenido de grasa o azúcar. Hizo una excepción con el pescado, que recibió suficiente para las siguientes 2 semanas, y algo de comida enlatada premium para gatos. Al llegar a la caja, no se inmutó tanto como el empleado que lo conocía le cobró un 10% más que nadie, estaba acostumbrado y tuvo suerte de que este lugar solo lo extorsionara en lugar de negarle directamente el servicio como lo habían hecho otros lugares. Al salir del lugar y entrar al mercado abierto de Tatooine, sintió como si los propios cielos estuvieran viendo cuánto podían arruinar su estado de ánimo. Bakugo y sus 2 compinches lo acechaban. La rubia parecía aún más enojada que antes, probablemente porque no lo atrapó pero no le perdonó nada cuando pasó junto a él, el niño y sus compinches nunca lo vieron mientras se mezclaba con la multitud, como se puede percibir como un punto negro en un gato negro. Al regresar a su complejo, lo único que podía decir que le gustaba del lugar era la parte del jardín y los árboles que bordeaban la pasarela. El primero era pequeño, pero hacía todo lo posible por cuidarlo, regando las plantas y flores y desmalezándolo cuando podía. Siempre se sentía a gusto cuando estaba rodeado por el verde, aunque nunca podía ubicarlo. Al entrar a su apartamento, cerró la puerta detrás de él y se quitó los zapatos, sin molestarse con las pantuflas, mientras se acercaba al mostrador de la cocina donde dejó sus compras. Desempaquetó el personal y lo puso todo en su lugar apropiado, y una vez hecho esto, fue a su habitación a cambiarse el uniforme, agarrando algunas cosas casuales y un buen y duradero par de zapatos de su armario, así como ropa y equipo de ejercicio nuevos, que empacó en una bolsa de gimnasio. A menos de 20 minutos de llegar a casa, ya había vuelto a salir por la puerta. Al llegar nuevamente al nivel de la calle, miró hacia el cielo naranja. Me queda quizás 1 hora de luz del día. Sus ojos se dirigieron hacia las afueras de la ciudad, más exactamente, hacia las montañas que se encontraban fuera de la ciudad, hacia su destino. Entonces no tengo tiempo que perder.
se dijo a sí mismo mientras se ponía en posición de corredor, antes de salir corriendo, sorprendiendo a algunas personas en la calle mientras le gritaban mientras pasaba, y otro gritaba que no debería usar su peculiaridad de velocidad en público. Nunca dejó de disfrutar escuchando eso, escuchando cómo los frutos de su trabajo eran confundidos con una peculiaridad. Al mirar su reloj de seguimiento físico, vio que se movía a buena velocidad, 35 km por hora, pero decidió empujarlo mientras metía las piernas en él y, muy pronto, esa velocidad había aumentado a 50 km por hora. Corriendo por la ciudad, permitió la ira, la frustración, la molestia. Todo salió de su cuerpo y fue reemplazado por una profunda alegría, un canto de felicidad. Le tomó menos de 5 minutos llegar a las afueras, donde se encontraban la mayoría de las casas del extremo superior. Unos minutos más tarde, estaba fuera de la ciudad y en un antiguo camino rural que conducía a la montaña. Era largo y sinuoso, con una pendiente espectacular, pero ya había recorrido esa ruta antes y seguirá haciéndolo, así que simplemente sonrió. A pesar de su nuevo historial personal, todavía estaba oscuro cuando llegó a su destino. Al ver los imponentes muros altos a lo lejos, redujo la velocidad de su carrera hacia un ligero trote. Las luces de la puerta principal y las de las paredes ayudaron a guiarlo hacia este lugar, ubicado en medio de la nada, lejos de cualquier otra cosa. Afuera, dos personas vestían gi de artes marciales con bastones bo preparados. Al verlo, los obedientes centinelas se pusieron firmes y Midoriya disminuyó la velocidad a medida que se acercaba. Cuando estaba a 10 metros de distancia, se detuvo, resoplando mientras se secaba el sudor del aliento. A pesar de ser de noche, la luz de la puerta y las paredes iluminaban el lugar más que suficiente para que pudieran ver su rostro y relajarse. Llegas un poco temprano. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años, notó mientras miraba su reloj. Sabiendo que era seguro acercarse, lo hizo con una pequeña sonrisa en su rostro. Quería ver si no podía superar mi tiempo. Le entregó su bolso al segundo centinela, una mujer de unos 20 años con cabello teñido de rubio y rojo. Mientras revisaba su bolso en busca de contrabando, le resopló. ¿Estás ansioso por entrenar entonces? Por supuesto que sí, hoy es el día en que el maestro evalúa mi progreso. Le entregó una tarjeta al hombre, su identificación, ya que si bien lo conocían, los dos eran estrictos en cuanto al protocolo. El hombre registrado entró en su pequeña caseta de guardia para comprobar la autenticidad de su identificación. Una vez que confirmó que era legítimo, se lo devolvió a Midoriya resoplando. Ah, sí, no me gustaría llegar tarde, pero ¿no crees que te has jodido corriendo y desperdiciando energía? Tal vez, pero Midoriya había estado entrenando durante años, había llegado tan lejos que no creía que su viaje al santuario lo cansaría tanto. Créeme, todavía tengo algunos en el tanque. Además, si esa carrera pudiera poner en peligro mis probabilidades, entonces no merecería el ascenso. Si dices, buena suerte para ellos. Lo vas a necesitar. La mujer se lo contó cuando se hicieron a un lado y le permitieron pasar. Al acercarse a las enormes puertas, puso sus manos sobre cada una de ellas antes de abrirlas, revelando el interior que ellas y los imponentes muros ocultaban al mundo. En el interior, vio una propiedad enorme y extensa, fácilmente del tamaño de un pueblo pequeño con todas las instalaciones que uno necesitaría, ya que podía ver parques, dormitorios incluso si estaban separados por género en su mayor parte, baños para cada uno, comedores, una guardería para los jóvenes y una escuela para los niños mayores de la comunidad que por una razón u otra, no asistían a la escuela en otro lugar. Los espacios recreativos eran suficientes para practicar varios deportes o simplemente divertirse al aire libre y las áreas agrícolas que bordeaban el camino principal. Como era de noche, había poca actividad en ellos, pero los había visto lo suficiente durante el día como para saber que normalmente podrían estar llenos de personas y animales de granja. Mientras caminaba y llegaba a los edificios que actuaban como dormitorios para hombres y mujeres, vio parques y jardines más pequeños, cada uno con pequeños estanques que sabía que estaban repletos de peces exóticos de todas las formas y tamaños, pero podía decir que la mayoría de las luces en los dormitorios estaban apagadas. No es difícil ver por qué, ya que podía decirlo más lejos, en la colina las aguas termales parecían no tener problemas con la gente. Otro lugar donde la gente estaba a esta hora eran los comedores, ya sea cenando o simplemente pasando el rato con el resto de la comunidad para la que están construidos dentro de estos muros, tan lejos del juicio y la apatía de la sociedad. Todo esto palidecía en comparación con lo que estaba en el centro de todo, el corazón palpitante de su santuario, el dojo. Al mirarlo, sintió que simplemente llamarlo era una simplificación excesiva.
La imagen que me vino a la mente cuando alguien dijo dojo era la de un pequeño edificio donde se enseñaban artes marciales, a menudo en el campo o encajado entre dos edificios modernos como si fuera una reliquia de un tiempo pasado. Pero el edificio que miró hacia arriba era todo lo contrario. Con 4 pisos de altura y sentado en un terreno del tamaño de 2/3 de un campo de fútbol, parecía más una escuela que un dojo. Construido en madera y pintado de amarillo, rojo y blanco, destacaba entre los marrones y verdes de los jardines que lo rodeaban. Desde donde estaba, ya podía oír los sonidos del entrenamiento, de los pies pisoteando el duro suelo de madera, del movimiento mientras la gente era arrojada o luchaba contra la lona, mientras otros realizaban ejercicios de práctica al ritmo de un tambor o la orden de una sola palabra de un supervisor. Sería intimidante para alguien que lo visita por primera vez si no fuera por él. Él no esperaba para entrar. Al pasar junto a otros al salir, lo saludaron calurosamente y él regresó. No tardó mucho en llegar al vestuario masculino y prepararse. Al entrar al piso de entrenamiento principal, Midori ya se había quitado la ropa de calle y se había puesto su equipo de entrenamiento real, no su ropa de ejercicio. Consistía en un desgastado gi de karate verde de manga corta con un cinturón marrón atado alrededor de su cintura, designando su competencia a los demás. Además, también llevaba vendas alrededor de los antebrazos y los nudillos con guantes acolchados para proteger aún más el dorso de las manos y los nudillos al bloquear o golpear. Se había quitado la bufanda, dejando ver todo su rostro mientras caminaba por el pasillo hacia el otro extremo. A lo largo del camino había decenas de personas, vestidas con un estilo similar a como lo hacían a través de su kata, gritos de supervisores más fuertes que nunca, todos hablados al unísono pero diferentes grupos hacían cosas diferentes. Mirando hacia el techo, a lo largo de las vigas que lo entrecruzaban, podía crear los ojos casi brillantes de docenas de gatos que los observaban desde arriba. Su mirada aparentemente implicaba que veían más de lo que pensaba y que sabían más de lo que debían. Incluso con las luces iluminando el lugar, era como si esos ojos felinos crearan estrellas falsas para cualquiera que mirara en su dirección. Sin embargo, ver tantos felinos no fue motivo de atención, ya que el espacio del dojo estaba lleno de iconografía felina. Desde estatuas de gatos a lo largo de las paredes hasta las propias paredes pintadas con docenas de carros de todas las formas y tamaños, desde reales hasta ficticios, estaba claro que este espacio estaba inspirado en los felinos. Al acercarse al final, encuentra a la persona que busca. Descansando en un trono se supervisa todo el salón, con 2 enormes tigres siberianos acostados a cada lado de ella. La persona en cuestión era una mujer alta, musculosa y de ojos color ámbar que, si bien podía haber sido pasiva en ese momento, sabía que podían convertirse en infiernos en un abrir y cerrar de ojos. Una vista que sería aún más intimidante por su cuidadosa aplicación de delineador de ojos negro que hacía que sus ojos se destacaran aún más. Su espeso cabello naranja y blanco se mantenía recogido en una cola de caballo hasta la cintura, con lo que parecían ser orejas de gato naranjas y blancas asomando por la parte superior de su cabeza. Con la cantidad de pelo que tenía, parte de su cola de caballo descansaba sobre el apoyabrazos de su trono. Su vestimenta, por otro lado, era bastante diferente a lo que uno esperaría de una mujer que otorgaba tanta autoridad y poder simplemente por estar en la habitación, ya que estaba compuesta por un revelador kipao rojo y blanco hasta la rodilla, con su abdomen expuesto al énfasis y sus abdominales cincelados que le gustaba bromear que podían usarse para rallar queso. Entretejido en su kipao había un patrón de tigre dorado con ribetes negros, con todo unido por 4 pequeños sujetadores de metal. Afortunadamente, no solo usó eso porque sabía que sus modificaciones dejaban mucho al descubierto, por lo que su mitad inferior estaba cubierta por un par de pantalones sueltos de seda negra y sandalias rojas. Sobre esto, llevaba un ori blanco y naranja con la manga derecha rota, en su espalda estaba su escudo y el lema escrito en japonés que se traduce como excelencia a través de una diligencia interminable. Su fusión de moda china y japonesa se veía bien, pero él estaba contento de que ella tuviera algunos pantalones, de lo contrario él y todos los demás verían de qué color de ropa interior vestía con cómo estaba sentada. Al acercarse a ella, levantó las manos, con la derecha apretada en un puño y dejó la palma abierta, apretándolas entre sí, se inclinó ante él. Buenas noches, Ken Mikoto Sensei. Estoy listo para mi evaluación. Mirándolo, los ojos ámbar de Teitora Ken Mikoto brillaron de diversión mientras daba una calada a su pipa. Buenas noches para ti también, mi siempre estudioso estudiante. ¿No pudiste esperar los 20 minutos para que comenzara la evaluación, no? Se rió entre dientes cuando su rostro se puso un poco rojo por haber sido llamado por ella.
Sin embargo, aunque normalmente sentiría irritación, si no pura ira, ante esta inyección, solo sintió un afecto divertido por parte de ella con una sonrisa tímida que se extendía sobre su rostro. Me temo que no, maestro, Ken Mikoto-sensei. Pero el pájaro madrugador atrapa el gusano. Todavía inclinándose, esperó a que ella le permitiera mantenerse erguido, lo que hizo golpeando su tubo en el apoyabrazos. Y engaña a esa persona que entra corriendo y no consigue nada, le dijo Ken Mikoto, con sus ojos transmitiendo una profunda sabiduría que solo años de experiencia podrían realmente aportar. Recuerda moderar su entusiasmo, muchacho. Incluso el león más grande sabe cuándo esperar y escuchar. Sí, Ken Mikoto-sensei. Se inclinó una vez más ante ella mientras se levantaba, estirando los brazos sobre la cabeza, lo que hizo que sus abdominales y su busto por encima del promedio sobresalieran aún más mientras miraba hacia otro lado, todavía rojo en la cara. Aún así, ya que estás aquí. Bien, podríamos empezarlo. Me estaba aburriendo un poco. Ven. Ella le dio instrucciones mientras bajaba de su trono y caminaba hacia una puerta a un lado, sus dos tigres siguiéndola detrás de ella con Midoriya detrás de ellos. Al salir del salón del dojo, caminaron por los senderos al aire libre que bordeaban el edificio, con el cielo nocturno brillante y despejado para ellos gracias a su distancia de la población luminosa de la ciudad. Supongo que tuviste un día difícil, Izuku. De repente ella habló, de espaldas a él, mientras daba una calada a su pipa. ¿Cómo lo olvidé? No puedo ocultarte nada, ¿verdad? Midoriya solo meneó la cabeza, sonriendo mientras se acostumbraba a que ella hiciera ese tipo de cosas con él y otros. Ella era capaz de leer la habitación y a la gente como si fueran libros y era la única que estaba verdaderamente alfabetizada. En cierto modo, hablar con ella podía resultar desconcertante, ya que ella siempre sabía más de lo que deseabas, pero también ayudaba a aliviar las cosas si superabas eso como lo había hecho él. Después de todo, era fácil hablar con alguien sobre una mala experiencia cuando esa persona podía entender perfectamente cómo te afectaba. Ella se giró para mirarlo, su ritmo era casual pero a propósito, ni un solo movimiento desperdiciado. Eres un alma honesta, el engaño no te resulta fácil. Ella le sonrió y sus elogios lo hicieron sonrojar. Pero no, a ti y a cualquier otra persona les resultaría difícil ocultarme secretos, especialmente cuando puedo sentir la tensión que emana de ti como probablemente ella ya lo había descubierto, él habló. Fue más de lo mismo. No hay nada sobre qué escribir a casa. Ella tarareó, con un ligero ceño fruncido mientras miraba hacia el recinto de descanso, hacia la zona de la granja donde crecían cientos de árboles, algunos de los cuales ya habían sido talados y organizados en ordenadas pilas de troncos. Ser normal no hace que un mal día sea menos malo. Lo empeora. ¿Has estado practicando tus ejercicios de respiración? Él le había contado una vez sobre el trato que recibía en la escuela y en la sociedad en general. Después de un día particularmente malo cuando él vino a entrenar, ella lo sentó y después de un poco de aliento y seguridad de que estaba a salvo, se derrumbó y lloró por ello. Le dolía el corazón ver a uno de sus estudiantes, a una de sus personas con tanto dolor, pero por mucho que deseara visitar a estas viles personas, se contuvo. En lugar de eso, ella le ofreció un lugar allí porque ella era estudiante y ya tenía conexiones entre ellos. Fácilmente pudo encontrar una familia dispuesta a acogerlo y pudo trasladarse a su escuela, pero él se negó. Quería demostrar algo, dejar claro que no podían derribarlo ni detenerlo. Ella sintió que era una tontería permanecer en una situación peligrosa y le hizo prometer que si ocurría otro incidente, lo sacaría. Con el compromiso, ella le enseñó formas de mantenerse bajo control, controlar sus emociones y permanecer sereno y tranquilo mientras le enseñaba que los acosadores siempre eligen sus marcas y los acosan porque los hace sentir más grandes de lo que son, y parte de eso es ver tu reacción, de manera muy similar a cómo un niño podría comportarse si eso significa llamar tu atención. Negarles una reacción, negarles su satisfacción y dejarlos frustrados. Lo he hecho, me ayuda a mantenerme con los pies en la tierra. Recordó solo el único incidente en el que se dejó explotar, pero como prometió, no hablaría de su encuentro con el héroe con los demás. Si Ken Mikoto se dio cuenta de que estaba ocultando algo, ella no hizo nada al respecto. Eso es bueno. Recuerda que hundirse a su nivel no lo hace mejor que un perro mordiendo a otro perro. Extendió la mano hacia uno de sus tigres, que se movió como un gato doméstico para colocar su cabeza debajo de su palma mientras los acariciaba.
Francamente, no entiendo cómo esa escuela tuya tolera a ese mocoso Katsuki, pero el deseo de fama puede cegar incluso a los hombres más sabios. No hacía falta ser un genio para adivinar por qué permitieron que esa amenaza egoísta de una niña se descontrolara y ella la odiaba. Ella había estado presente por mucho tiempo y había visto cómo la sociedad se retorcía hacia atrás para cambiar por peculiaridades. Uno de los peores fue cómo valoraban a los héroes como símbolos de estatus y cómo, por poder, una escuela intenta vincularse a futuros héroes prometedores por la fama que les traería. Incluso si eso significara proteger activamente a ese estudiante prometedor de cualquier castigo que sus acciones pudieran traer para mantener sus registros lo suficientemente limpios como para aprobar los estrictos requisitos de ingreso de la mayoría de las escuelas heroicas. Dudo que mis profesores caigan en ese grupo, Ken Mikoto Sensei, y ella se rió de ese pequeño golpe del niño. Era honesto, sí, pero eso no significaba que no fuera directo en sus observaciones. Tienes razón, muchacho. Pero no les demos más tiempo del que merecen. Al llegar a su destino en la parte de atrás, se encontraron en un campo de entrenamiento al aire libre, uno que no estaba iluminado por iluminación eléctrica como el dojo, sino por docenas de antorchas encendidas con carbón clavadas en el suelo. En el centro del espacio había una pequeña mancha de agua, cuyas aguas reflejaban la luz de los toques y parecían casi brillar como oro líquido. A pesar de tener el tamaño de una cancha de tenis, era poco profunda, demasiado poco profunda para algo más grande que un pez dorado, lo que significaba que no había nada dentro. Al acercarse al agua, no se detuvo ni siquiera como lo hicieron los tigres, sentándose en su borde. Al llegar al agua, dio otro paso, y otro, y otro. Cada uno de ellos no provocó que sus pies se hundieran en el agua, salvo que la superficie se ondulaba a medida que se movía, permaneció seca mientras caminaba sobre ella hacia el centro de la misma. Solo entonces ella se volvió hacia él, con la mirada llena de fuerza. Ven, Midori Yaisuku. La evaluación comienza ahora. Él sabía lo que ella esperaba, esos ojos no mentían. La primera parte fue ver si podía seguirla y si podía actuar incluso manteniendo la misma forma que ella. Si no podía, simplemente sabía que ella le fallaría en el acto. Sin embargo, incluso con el sudor nervioso formándose en su frente por lo desalentador que sonaba eso, no dio marcha atrás. De inmediato, Ken Mikoto Sensei. Capítulo 3. Formación y caridad. De inmediato, Ken Mikoto Sensei. Midoriya miró el agua, antes de respirar lentamente, por la nariz y por la boca, repitiendo esto un par de veces mientras se concentraba. Podía apresurarse, pero esa era su evaluación. No podía permitirse el lujo de equivocarse y se negaba a hacerlo. Cerrando los ojos, lo sintió, su principio en su cuerpo, lo sintió mientras fluía y se movía en él como su sangre. Al igual que antes, cuando se hizo desaparecer de los 5 sentidos de Bakugo, el villano y luego Olmig, este último generando algunos sentimientos de irritación, tomó el control de él nuevamente, pero en lugar de simplemente cerrar su flujo fuera de su cuerpo para ocultarse, ahora estaba manipulando parte de su flujo hacia las plantas de sus pies y zapatos. Una vez que sintió que el flujo de Tenet hacia sus pies era estable y fuerte, dio su primer paso hacia el agua, luego otro, y luego otro. Con cada uno que tomaba, sus pies tocaban el agua, pero no se hundían porque no podía ocultar su emoción al hacerlo, saltando al aire con un puño en alto. Había practicado durante semanas para lograrlo, corriendo por árboles, paredes y los numerosos estanques que salpicaban el complejo, más las pocas veces que volaba, pero ahora apenas necesitaba pensar en ello. Ken Mikoto no lo apresuró incluso si se estaba tomando su tiempo, sonriendo mientras ella le permitía un momento para sentirse realizado en lo que había logrado. Por suerte para ella, Midoriya no perdió demasiado tiempo ya que rápidamente se dirigió hacia ella, dejando a los dos parados en medio de la gran masa de agua, sin nada más que el cielo lleno de estrellas y los muchos carbones quemando antorchas para darles luz. Cuando la encontró en el centro del estanque, toda diversión huyó de su ojo, sus estrechos ojos de brasa miraron dentro de su alma, atrapándolo en su lugar mientras caminaba a su alrededor, inspeccionándolo como lo haría un caballo de carreras premiado antes de una gran competencia. Ella no dijo nada, simplemente tarareó y gruñó cuando vio algo, aunque si eso era algo que le gustaba o no, él no podía decirlo. Continuó hablando durante un par de minutos, sin previo aviso. Empieza. No cuestionó ni dudó, deslizándose a su posición mientras cambiaba su postura, agachándose más abajo en el suelo, levantando su pie delantero y golpeándolo contra el agua, produciendo un chapoteo, pero nuevamente permaneció en su superficie. Su brazo estaba sostenido a su costado, con el otro primero extendido y bien cerrado.
Desde esa postura, comenzó su kata, como truenos, realizó rápidas, poderosas y veloces patadas, jabs, puñetazos, codos y rodillas contra un enemigo imaginario. Más ferocidad. Más rápido. Más fuerte. Sé flexible. Con cada orden que ella daba, él seguía sus órdenes al pie de la letra, aumentando la intensidad, la velocidad, la fuerza, cambiando su postura y equilibrio para asegurarse de que no lo tropezarán. Al escuchar sus órdenes rugientes, era menos una mujer y más escuchar el rugido de un tigre reverberar a través de tu propio ser. Al echar un vistazo a los tigres reales, pudo ver que ellos también sentían esto, ya que estaban intimidados por su mera voz, sumisos a su voluntad como su cuidador dominante. Pero no se atrevió a detenerse demasiado en ellos y volvió a centrarse en sus movimientos. Sé creativo, muchacho. No existe ningún tigre, león o jaguar que case según las reglas. Tienes que ser más rápido que un rayo, tan ágil como una hoja en el viento, atacar con la fuerza de un infierno furioso y procesar la astucia del diablo. Ella le dio instrucciones, que él siguió, no solo aumentando su velocidad y potencia una vez más, sino también cambiando su postura de la posición más tradicional de las artes marciales a un extraño híbrido de estilos de todo el mundo, así como gimnasia y acrobacia, mientras comenzaba no solo a moverse, sino a saltar, rodar, dar volteretas hacia atrás, dar volteretas y cualquier otra forma de moverse retorciendo su cuerpo mientras lo hacía, como si evadiera los contraataques y ataques de represalia de sus enemigos imaginarios. Este era un estilo que su maestro había creado, un estilo que tenía pocas formas establecidas, que fomentaba ataques sobre la marcha, bloqueos, contraataques y agarres conjuntos. Un estilo de pura libertad. Esto es lo que ella le había enseñado a lo largo de los años y él esperaba algún día dominarlo. Estilo tigre celestial. Esto continuó durante unos minutos, pero a pesar de los golpes, patadas, saltos, volteretas y fintas rápidos, de alto ritmo y con mucha energía, no se sintió ni un poco cansado. En todo caso, se sintió mejor que en todo el día. Bajo el cielo lleno de estrellas, en un cuerpo tranquilo de agua poco profunda bajo los ojos vigilantes y penetrantes de su amo, se sentía vivo. Ken Mikoto tarareó mientras lo observaba, captando este creciente sentimiento de euforia en el niño, como se mostraba en sus movimientos a medida que con el tiempo, comenzaron a perder más de ese elemento humano, una pieza que existía en todas las artes marciales humanas, en cambio, comenzó a parecerse a cualquier gato que se precie, cambiando constantemente su equilibrio y enfoque, tan capaz de golpear lo que imaginaba que estaba frente a él como de golpear algo que se le coló encima. También mantenía un control preciso sobre su Misoi Jutsu, ya que no importaba qué parte de él tocara el agua, podía cambiar ese pequeño fragmento de enfoque necesario para manipular el principio en esa parte de su cuerpo para asegurarse de hundirse un par de centímetros en el agua. Después de verlo repasar docenas de combinaciones diferentes de diferentes longitudes del kata que ella le había enseñado, decidió que era hora de pasar a la siguiente parte del examen. Después de todo, si todo lo que necesitaba ver de él era que podía pelear en el agua, no se habría molestado en hacerlo y simplemente se lo habría pasado a otra persona para que lo supervisara. Nesumito. Su instrucción fue breve, contundente e inflexible. Dejando de moverse justo cuando bajaba el pie al agua con una patada de hacha, cerró los ojos. Confiando en las habilidades que había perfeccionado en estos pasillos bajo su tutela durante los últimos 9 años para guiarlo, apagó la vista y en su lugar confió en su sexto sentido, esa sensación de pinchazo que tenía en la nuca, que lo alertó tanto del intento de Bakugo de intimidarlo como del villano. Solo que ahora no era solo eso, parecía más detallado, más expansivo. Lo mejor con lo que podría compararlo sería con una especie de ecolocalización mezclada con un aroma, ya que podría sentir los diferentes objetos y animales que lo rodeaban, podría sentir a su maestro, incluso en los bordes mismos, podría detectar a las muchas personas que todavía estaban en el dojo, caminando, entrenando, todo le vino encima. Profundizando, pudo captar el olor de sus emociones, de lo intrigados pero en guardia que estaban los tigres, nunca se habría dado cuenta de que si no fuera por saber que nunca bajaron la guardia cuando su amante estaba en juego, estas emociones, todas se desprendían de ellas como humo de colores que podía ver en su mente, que podía rastrear mientras se movían. Dirigiendo su mente a su amo, ni siquiera le sorprendió el hecho de que ella no fuera tan sencilla como los tigres, mientras luchaba por darle algún sentido a lo que ella realmente estaba sintiendo, pero podía detectar solo una pizca de orgullo en sus habilidades, en lo lejos que había llegado. Saber eso, saber que alguien como ella sentía esas cosas por sus esfuerzos, envió una inyección de alegría a su corazón que solo lo hizo desear trabajar aún más duro.
Sus ojos todavía estaban cerrados. Empezó a moverse por el agua como si no se hubiera dado una discapacidad sensorial. Lanzó un par de puñetazos y jabs, realizó una patada y un rodillazo, y sintió que todavía estaba en plena forma para continuar. Ella estuvo de acuerdo con él, así que siguieron adelante. Ux, después de probar su sexto sentido para asegurarse de que funcionaba bien, estaba preparado para su orden mientras tomaba ese campo de visión estirado y le agregaba capas, aumentando su sensibilidad y aumentando la cantidad de detalles que podía detectar. Al mismo tiempo, lo encogió, lo redujo de 20 metros, donde no podía distinguir nada más que formas de más de 10 metros, a 6 metros mucho más pequeñas, pero dentro de ese espacio, podía detectar todo, desde el aire cambiante hasta las hojas sueltas que pasaban, incluso el crujido de sus ropas y la textura del agua sobre la que se paraban. Habría sido una sobrecarga sensorial, y todavía lo era, pero se mantuvo tranquilo y centrado, permitiendo que lo invadiera, pero sin abrumarlo. A través de esto, detectó que algo venía hacia él y venía hacia él rápidamente, viéndolo mientras pasaba a través de las muchas capas de su burbuja, pudo captar el tamaño relativamente pequeño del objeto, cómo parecía tener 4 puntos triangulares y cómo giraba hacia él. Rápidamente pudo suponer que se trataba de un shuriken, al que reaccionó moviendo su cuerpo hacia un lado, dejándolo pasar inofensivamente por donde habría estado su hombro izquierdo. No le dieron tiempo para descansar ya que otros dos fueron enviados volando hacia él, su trayectoria significaría que chocarían con diferentes partes de él. Agachados, ambos pasaron por encima de ella. Luego vio un tercero, que venía a la derecha hacia su pecho, al que reaccionó metiendo la palma en el agua y arrojando el agua al shuriken, lo que fue suficiente para desviar la cosa de su curso y enviarla a un lado donde la escuchó hincharse mientras se hundía en el agua. Su amo no le dio tiempo para descansar, ella no le dio una advertencia mientras continuaba el bombardeo, arrojándole una variedad de shuriken, cuchillos, piedras e incluso su pipa humeante, obligándolo a esquivar cualquiera de los dos. Algunos se acercaron, los que vinieron en grupos donde ella planeó cómo él esquivaría a algunos y los arrojaría para tomarlo desprevenido, pero de alguna manera lo logró. Ella tampoco permaneció estacionaria, moviéndose a su alrededor, lanzando en diferentes ángulos para diferentes objetivos, su velocidad hacía parecer que estaba siendo atacado por tres a pesar de que solo podía rastrearla. Pronto, el fondo del agua quedó lleno de proyectiles y armas, donde ella los guardaba, él no lo sabía pero sintió que su burbuja comenzaba a tensarse. Afortunadamente, su actuación pareció haber sido suficiente para ella. Basta, puedes abrir los ojos. Al abrirlos, vio que ella estaba impresionada por él, aunque estaba haciendo pucheros por la pérdida de su pipa que tendrá que sacar del agua y secar más tarde. Me fue bien esquivando mis ataques, pero debes recordar que no puedes quedarte quieto. Me habría resultado fácil abrumarte si así lo hubiera decidido, ella le aconsejó, ya que había podido correr en círculos a su alrededor antes de que pareciera decidido a apenas moverse de ese lugar. Si así lo hubiera deseado, podría haberlo apresurado y atacado directamente. Disculpas, fue un desafío mantener a Ux, moverse al mismo tiempo habría perturbado ambas cosas, respondió Midoriya, tomando aire para refrescarse mientras todavía estaba aprendiendo a realizar múltiples tareas con más de dos cosas. Si no hubiera caminado sobre el agua, tal vez habría sido más móvil, pero tal como estaban las cosas, habría reducido demasiado su concentración y lo habría llevado a caer al agua o a tener que ver al médico por múltiples heridas de shuriken y cuchillo. Tienes que trabajar en eso, Izuku-ken. Mikoto asintió con la cabeza, siendo firme en sus instrucciones, pero no dura. Lo haré. Ten Letus continúe. Seemingly vanishing from where she just was, I was only able to see her again when she was right in front of him. Her speed was so great that those knives, stones and shuriken might as well have been snails. I couldn't even blink before she slammed her palm into his shoulder, a blow that sent him tumbling back a couple of steps and was accompanied by a throbbing pain from the impact. Midoriya was only barely able to maintain his Misoi Jutsu was set from the pain of that one blow. Still, I was on the clock and rolling his shoulder, aside from the pain, I was pretty sure it wasn't broken or dislocated. Al observarlo, Ken Mikoto notó que todavía estaba en orden de lucha, incluso si sospechaba que su hombro tendría un hematoma más tarde, fue una marcada mejora con respecto a cuando comenzó, ya que en ese entonces, un golpe como ese lo habría hecho caer y necesitar el médico. Así. Ella se lo contó un momento antes de apresurarlo nuevamente.
Él no esperó y rápidamente siguió sus instrucciones controlando su principio una vez más, no solo caminar sobre el agua sino subir a la superficie, justo por encima de su piel en brazos y piernas, alardeando de su fuerza y durabilidad. Justo a tiempo para que él realizara un bloqueo cruzado, su golpe esta vez lo hizo retroceder, pero no sufrió ningún daño. Ella siguió con él, golpeándolo de cualquier forma que supiera usando el mismo estilo de combate que él acababa de practicar para ella, pero comparar los dos habría sido insultante ya que, si bien a él le gustaba pensar que era competente, estaba por encima del promedio. Ella estaba en una liga completamente diferente, sin moverse tanto como fluía a través de cada ataque, bloqueo y contraataque. Se encontró bloqueando y evadiendo más de lo que intentaba defenderse. Su velocidad lo obligó a reactivar a Ux de alguna manera, usándolo para ayudarlo a ver sus ataques en los momentos previos a ellos, otorgándole el tiempo tan necesario para prepararse para apartarse del camino o bloquear. Este alarde de sexto sentido no lo ayudó tanto como esperaba, ya que ella logró atravesar su defensa, derribándole los pies, haciéndolo tropezar, golpes de palma en la cara, golpes en el costado, puñetazos en el estómago. Más de un par de veces perdió la concentración y cayó al agua, empapando su cuerpo magullado, pero ella ni siquiera le dio la oportunidad de respirar. «Levántate». Ella no gritaba, no chillaba, pero su voz, sus órdenes todavía tenían la misma fuerza y el mismo poder intransigente del rugido de un tigre. Y cada vez que ella lo decía, él se levantaba de inmediato para otra ronda, el creciente número de moretones y dolor era algo que él ignoraba a favor de demostrarle a ella, demostrarle lo serio que era con esto. 10 minutos, y otras 4 caídas después, ella de repente cambió las cosas. «Toratsume». Ella gritó, con el puño levantado hacia atrás y sin duda teniendo suficiente fuerza para matar a una persona más débil. En lugar de intentar bloquearlo, copió su movimiento y retiró el puño, enviando todo lo que pudo de sus principios a su mano, específicamente a sus nudillos. Ese exceso de principio fluyó de su cuerpo hacia sus guantes de boxeo, aumentando su durabilidad justo antes de que sus dos puños chocaran. Ratertan sounding like fleshambone crashing into fleshambone, it sounded closer to an ironamer striking another ironamer, with a dull clan ringing through the air. Not even a moment later, she struck again, and matched it on more. No, I couldn't afford to take a blow, as she entered and could do without the armament of the net, with it, a single blow could very well kill him. But she was relentless, keeping the pressure on him, keeping him on the back foot as he struggled to try and counterattack. Landing on his back, he was caught completely open but he managed to stop something in the batter which he plucked out and held in front of it. Su puño maestro se detuvo a escasos centímetros del contacto con él, y un silencio cayó entre los dos, solo interrumpido por sus respiraciones mientras ella, por fin, retiraba el puño y le sonreía a él y a lo que sostenía como un medio para protegerse. Su pipa. Bastardo descarado, la evaluación ha terminado. Lo hiciste bien. Al mirarla, se quitó el polvo de la ropa y dio un paso atrás, permitiéndole ponerse de pie nuevamente. Eso significa que ella le sonrió, sus ojos eran los de una maestra orgullosa que ve a su alumno cruzar otro hito importante. Sí, pasaste, Izuku. Felicitri. Ella se inclinó ante él, un gesto que él rápidamente igualó incluso cuando su rostro estalló en una gran sonrisa, como no iba a hacerlo cuando dio otro paso hacia su objetivo y consiguió su faja roja, después de tanta sangre, sudor y lágrimas, había hecho lo que le habían dicho que le llevaría otra década de entrenamiento, había alcanzado el rango más alto por debajo de 5 fajas celestiales. Al levantarse de la proa, le devolvió la pipa a su dueño con una mirada tímida. Perdón por usar la pipa contra ti de esa manera, sé que es tu favorita. Luchar limpio es pelear estúpido. Sabías que tenía una debilidad y la explotaste, como te enseñé. Ella le hizo un gesto para que se fuera mientras lo colocaba en la manga de su aori. Sin embargo, debes ir a ducharte y si los moretones persisten por la mañana, hablar con el médico al respecto, ¿entendido? Ella le dio instrucciones mientras los dos salían del agua y regresaban a tierra firme, aunque ella era la única que todavía estaba seca. Sí, sensei. Midoriya se inclinó ante ella una vez más mientras la mujer tarareaba en respuesta antes de darse la vuelta para irse. Entonces te despiden. Midoriya tomó este anuncio, se dio la vuelta y también se fue, regresando adentro para recoger sus cosas antes de ir al baño de hombres a limpiarse. Ken Mikoto, por otro lado, se tomó un momento para caminar por los jardines, disfrutando de la paz mientras pensaba en su alumno, uno de sus mejores alumnos y lo duro que parecía trabajar. Sin duda es un chico diligente, quizá podría hacerlo.
Después de una ducha relajante, Midoriya se puso un par de ropa limpia que había empacado y se dirigió al comedor para comer algo. Al entrar, vio que era incluso más grande que el piso principal del dojo de entrenamiento, con una gran área central y dos niveles encima de ellos a un lado, el lugar iluminado con luces intrincadamente hechas y muchas ventanas para permitir que el aire fresco de la noche ingresara al enorme espacio. Fue relajante y reconfortante incluso mientras avanzaba, uniéndose a la fila de otros recién llegados y conversando un poco con la persona que tenía frente a él. Puede que no sepan los nombres de los demás, pero la gente aquí era diferente a la que estaba más allá de los muros. Estaban tan involucrados en su conversación sobre un próximo festival que una vez que recogió su bandeja de comida, se unió al hombre en la misma mesa de 40 personas. Sonrió todo el tiempo, una sonrisa honesta ya que nunca podría cansarse de este lugar, de su gente. Si hubiera estado en casa ahora mismo, estaría sentado solo, con solo lo que estuviera en la televisión para hacerle compañía. Pero aquí, dentro de estas paredes, en este salón, él nunca estaba solo ya que no importaba la hora del día, lloviera o hiciera sol, había alguien presente, alguien a quien podía acercarse y comenzar una conversación. Aquí a nadie le importaba que él no tuviera peculiaridades, después de todo, más del 70% de las personas que vivían aquí también las tenían. Metiendo un poco de pescado a la parrilla en su boca, se rió mientras el pescado especiado se derretía en su lengua, dándole una explosión de sabor rico y sabroso. Sabes, si te gusta tanto este lugar, siempre puedes mudarte aquí. Al mirar la fuente de esa declaración, vio a otro de los residentes, alguien con quien era particularmente cercano. El orador era más alto que él, pero no mucho a pesar de tener unos 20 años. Con cabello azul brillante y negro, pero lo que más sobresalía de ellos eran sus cicatrices, sus brazos expuestos y parte de su rostro estaban gravemente quemados, con el tejido cicatricial mucho más seco y un tono púrpura claro. Pero se concentró en los divertidos ojos azules del hombre mientras tomaba el lugar libre a su lado, con un plato suyo en sus manos. Alguien tiene que cuidar el apartamento. No tengo dinero para pagarle a una ama de llaves. Se tragó el pescado antes de responder, y el hombre tarareó una respuesta. Han tenido esta conversación más de una vez, así que no se molestó en insistir. Entonces decidió centrarse en otra cosa. ¿Cómo estuvo el examen con la anciana? Como no comes por estrés, supongo que pasaste. Midoriya hizo pucheros ante esa declaración y picoteó su comida. No me estreso comiendo, yo. El hombre ni siquiera le dejó terminar de poner una excusa, descartándola. Aumenta los nutrientes, o como quieras llamarlo, es lo que es, lo contó cuando Midoriya abrió la boca para discutirlo, pero decidió que no valía la pena, no cuando estaba bastante seguro de que Anen estaba haciendo esto en parte para fastidiarlo. Salió bien, lo superé, aunque siento que podría haberlo hecho mejor. Él respondió, recordando la prueba y cómo podría haberlo hecho mejor. ¿Qué más hay de nuevo contigo? Se encontró con un comentario sarcástico del hombre que le dio un mordisco a la comida. ¿Quieres que me quede contigo otra vez? Lo miró por el rabillo del ojo. No creo que eso ayude. Creo que necesito trabajar más con mis principios cuando practico artes marciales. Estaba bastante seguro de que podía mejorar ese aspecto, pero claro, el maestro tenía claro que sí, siempre había margen de mejora, por lo que tendría que priorizar cosas en las que no era tan bueno. Eso apesta, pero bueno, todo el poder para ti, respondió Anen mientras los dos caían en un cómodo silencio, sin necesidad de mantener una conversación y simplemente disfrutando de sus comidas y de la compañía del otro. Antes de terminar, poniendo las bandejas vacías en la mesa reservada para ellos, los dos abandonaron el comedor al aire de la noche. Caminando hacia los dormitorios de hombres, Anen le hizo una pregunta. Oye, surgió algo y no podré ayudar el sábado, empezó, y Midoriya se dio cuenta bastante rápido. Entonces necesitas que te cubra, ¿verdad? Le preguntó al hombre, ya que no era la primera vez que sucedía algo así y cuando sucedía, normalmente le preguntaba. Esa es la esencia. Anen asintió con la cabeza, sin decirle con qué iba a estar ocupado. Puedo hacerlo, pero me debes una. Midoriya había planeado pasar el fin de semana entrenando, pero no estaría de más si perdiera un día ayudando. Te lo devolveré, le prometió Anen, lo cual Midoriya no tenía motivos para pensar que no haría. Le había pedido que lo cubriera en el pasado y siempre le devolvió el dinero, incluso si a veces sentía que se estaba metiendo con él, como cuando le devolvió el dinero dándole una vieja revista de Playboy solo para verlo ponerse rojo y arrojarla al fuego. Finalmente llegan a los dormitorios, se detienen en el primero ya que era en el que vivía Anen. El hombre mayor se giró para entrar y saludó por encima del hombro. Genial, nos vemos cuando yo te vea.
Que tengas buenas noches, le devolvió la llamada Midoriya antes de que fuera el otro y entrara, encontrando rápidamente la habitación que le habían reservado cada vez que tenía que pasar la noche. A diferencia de su apartamento, el espacio tenía más vida, aunque no dormía aquí tan a menudo, había puesto más carteles de héroes, junto con impresiones de diferentes alimentos y sus beneficios nutricionales, regimientos de ejercicios y un calendario detallado de eventos y logros que había reunido. Pasando a ello, tachó el que decía consigue tu cinturón rojo con un suspiro feliz. Le envió un mensaje de texto rápido a su madre diciéndole que se quedaría con amigos, apagó las luces, se quitó la ropa hasta que estuvo en calzoncillos y se desplomó sobre su futón, quedándose dormido en solo unos minutos porque sabía que necesitaría levantarse más temprano de lo normal para regresar a casa a ducharse y conseguir un uniforme nuevo para poder llegar a tiempo a la escuela, ya que no quería darles a sus profesores más razones para hacerle la vida difícil. Cuando llegó el fin de semana, Midoriya podría haberse levantado de la cama más rápido de lo que pensaba. Cuando se presentó a la escuela al día siguiente, Bakugo lo había estado esperando y había hecho todo lo posible para que su día fuera un infierno, sin ayuda de los maestros sin importar lo que hiciera. Parecía que simplemente ignorarlo lo empeoraba, ya que se volvía más ruidoso y audaz cuando no le daba ningún tipo de reacción y lo dejaba con un aspecto estúpido. No fue hasta el día siguiente que mantuvo la distancia y volvió a actuar como si no existiera, algo con lo que Midoriya estaba más que feliz, porque cuanto menos tuviera que lidiar con él, mejor. Habiendo elegido pasar su viernes después de la escuela en el santuario, pudo absorber la atmósfera e irse a la cama mucho más contento, por eso estaba despierto con el sol apenas asomándose por el horizonte. Al dar un paso, respiró profundamente el aire limpio y fresco de la montaña antes de correr hacia la zona agrícola. Cuando llegó allí, vio que había pocos más, principalmente trabajadores agrícolas, mientras instalaban los carros que iban a transportar su preciosa carga. Ese cargamento eran cajas y cajas de productos recién cultivados. Frutas comunes como manzanas, naranjas, plátanos, melocotones y peras, junto con frutas más raras como mangos, aguacates, lichis y guayabas. También había verduras como zanahorias, brócoli, espinacas, tomates, cebollas y berenjenas. Todo lo cual él sabía era de primera calidad, ya que ese mismo producto se utilizaba para preparar los cientos de comidas que el comedor preparaba a diario. Al acercarse, vio que la mayoría de ellos aún no estaban en los carros, así que se movió para corregir eso. Buenos días, Midoriya se acercó a la persona que manejaba las cosas, un hombre de unos 30 años con una complexión grande y cabello castaño afeitado más en los costados que en la parte superior de la cabeza. Como él, el hombre no tenía peculiaridades pero seguía siendo una de las personas más fuertes del santuario. Al levantar la vista del formulario que estaba leyendo, el hombre sonrió. Buenos días, chico. Creo que podrías ayudar a cargarlos, debíamos hacerlo ayer, pero es necesario abordar otras cuestiones, señaló las decenas de cajas que había que cargar. Claro. Midoriya asintió mientras iba y recogió el primero, caminando hacia los carruajes y cargándolos, entregando las cajas a la persona que ya estaba en el carro y que las estaba moviendo a su posición. Continuando con esto por un tiempo, otros también comenzaron a aparecer y ayudaron a cambiar las cosas. Incluyendo una mujer grande parecida a un zorro que separaba cabeza y hombros sobre cualquiera de ellos. Su tamaño y fuerza le facilitaban llevar 4 cajas a la vez mientras hablaba con una de las mujeres. Él no podía escuchar de qué estaban hablando, pero a juzgar por su sonrisa, debe haber sido agradable. Parece que esta vez es mucho, señaló Midoriya mientras caminaba hacia Vi por lo que parecía ser la 15ª vez con una caja, dirigiéndose hacia el tercer carrito en la fila. Eso es porque es alrededor de 2/3 de la cosecha restante del año que esperamos descargar, respondió Vi, sorprendiendo a Midoriya, ya que sabía que tenían sus formas de alardear del rendimiento de los cultivos. Por eso, incluso cuando intentó hacer los cálculos en su cabeza, pensó que solo los 9 de los 12 carros que estaban cargando no serían suficientes para transportar tanta cantidad. Entonces preguntó. ¿Entonces por qué solo se cargan 9 de los carros? El resto es para todo lo demás, respondió no fue Vi, sino la mujer alta de antes. Al acercarse a ellos, pudo ver de cerca que ella era mucho más alta incluso que Olmigas. Se sonrojó un poco al notar su figura curva parecida a la de un zorro mientras su cabello rubio estaba peinado hasta alcanzar sus hombros con un solo mechón sobre el lado derecho de su cara. Le quedaba bien. Por suerte para él, ella no se dio cuenta de que lo miraba fijamente. Tiene grandes ojos azules con pestañas túpidas y orejas puntiagudas, junto con pelaje verde y una parte inferior peluda blanca.
Continuando explicando las cosas, señaló hacia atrás, donde otros se acercaban con aún más cajas. Tés, hierbas medicinales, vendas, polvo fundido, libros, ropa, juguetes, cualquier cosa que podamos fabricar o permitirnos donar, ya que necesitan todo lo que puedan conseguir. Intentando, y fracasando si la divertida sonrisa de Vi servía de referencia, ocultar su rostro enrojecido a la mujer más alta, la miró, concentrándose en sus grandes ojos azules que parecían brillar incluso cuando ella no estaba haciendo mucho, maldita sea. Buenos días, Kifune. Espero que hayas dormido bien. Su voz se elevó un poco en apuros. Takasame Kifune parecía un poco confundido por su repentino cambio de tono, pero lo ignoró, gracias al cielo. Lo hice, sabía que nos íbamos temprano, ella respondió, habiéndolo visto solo brevemente la noche antes de que la llamaran para ayudar con algo. Pero ahora que estaba con él, miró a su alrededor en busca de cierta persona. ¿Dónde está Anen? Una parte de él se sentía un poco celosa de preguntar por él, pero lo aplastó bajo la roca mental más grande que pudo encontrar. Ella simplemente tenía curiosidad de saber por qué alguien que decía que estaría allí no estaba allí, sin necesidad de agregarle ninguna connotación extraña. Dijo que surgió algo, así que lo estoy encubriendo. Es extraño, pero hablaré con él cuando lo vea. Kifune se cepillaba un poco de pelo detrás de la oreja, como él, estaba acostumbrada a que él hiciera cosas así. Partió hacia el trabajo y las misiones sin mucho aviso, apareciendo de la nada como si siempre hubiera estado allí. Dicho esto, todos tardaron otros 20 minutos en lograrlo y completar la carga. Una vez hecho esto, se subieron a bordo con Midoriya viajando en el carro detrás de Kifune junto con Vi. La mujer más alta necesitaba todo el espacio que pudieran ahorrar para que pudiera viajar cómodamente. Sin caballos ni burros, les correspondió mover los carros con pura fuerza muscular, lo que no resultó ser un problema ya que 12 personas se pusieron en posición, tomaron las riendas de los carros y comenzaron a tirar. Lentamente, pero ganando velocidad, los carros, que debían pesar 1200 kilogramos cada uno, comenzaron a moverse a un ritmo cómodo. Al acercarse a las puertas principales, los guardias les abrieron las puertas, permitiéndoles partir con saludos y deseos de un viaje seguro. Fuera de los muros del recinto, el carro líder aceleró el ritmo al pasar de solo 3 km por hora a 12 km por hora, luego a 16 y, finalmente, se movían quizás 25 km por hora. Eran mucho más lentos que cualquier vehículo motorizado, pero eso no impidió que la rara persona que los vio mirándolos 2 veces al ver un convoy de carros tirados por simples hombres y mujeres. A medida que se acercaban a la ciudad, Midoriya estaba ansiosa por ver los rostros de las personas que los veían y se preguntaba si no habría otros nuevos que no estuvieran ya acostumbrados a su excéntrico grupo. Aún así, pasaría un tiempo hasta que llegaran a la sala Raxus, y tendrían que cambiar de caballo a mitad de camino, así que se tomó el tiempo para contemplar el cielo, observando las nubes. Raxus Ward era diferente a muchos otros distritos de Japón, no era uno de clubes nocturnos y bares como Camino, ni tampoco una de escuelas y parques donde podías dejar que tus hijos jugaran con poca supervisión de sus padres como Chandrila. Raxus era un basurero, en todos los sentidos de la palabra. Ubicada en las afueras de la ciudad de Shizuoka, alguna vez fue una próspera zona residencial con parques verdes, un río limpio y mucho que ofrecer para cualquiera que deseara formar una familia lejos del estrés y el desorden de la ciudad. Ahora hace tiempo que fue reclasificada como terreno industrial y muchas empresas se mudaron allí en cuestión de semanas. Hoy en día, el paisaje era de refinerías, fábricas, almacenes y todo tipo de empresas industriales. Todo este crecimiento de la industria podría haber creado cientos de empleos e inyectado miles de millones a la economía local, pero nada de eso estaba claro para la gente que vivía aquí, ya que su barrio, que alguna vez fue verde y pacífico, había sido contaminado y explotado hasta que no fue más que una fea cáscara de lo que fue. Un pozo negro fuertemente industrializado con depósitos de chatarra y edificios abandonados. A los funcionarios de la ciudad les gustaba fingir que el problema podría resolverse si la gente se mudara, si simplemente abandonaban el lugar y permitían que se usara para su propósito, pero eso ignoraba el hecho de que algunas personas simplemente no podían moverse. No necesariamente porque no pudieran permitírselo, sino porque este lugar, este infierno, era el único lugar que no los rechazaba, los menospreciaba y los lastimaba por el crimen de simplemente existir. Las ciudades pueden haber tenido tasas de discriminación más bajas en comparación con el campo, pero eso no significa que no existiera, y Raxus fue un excelente ejemplo de eso como sus residentes, aquellos con peculiaridades mutantes, peculiaridades vistas como personas malvadas o absolutamente sin peculiaridades.
atrapado entre las turbas linchadoras del campo y la ignorancia deliberada de la ciudad. Este fue el mundo al que llegaron Midoriya y el resto de ellos, un mundo donde la gente se mantenía reservada y hacía todo lo posible para no involucrarse, o terminaban golpeados o algo peor. A medida que avanzaban, Midoriya no pudo evitar preguntarse cómo se pudo haber permitido que las cosas llegaran a este punto y por qué la gente y los héroes permitirían que una tragedia así sucediera y siguiera sucediendo. Pero luego recordó a Olmig, el hipócrita que ocultó su humanidad para pretender ser más, y con eso tuvo su respuesta. Es fácil pensar que estás viviendo en una era perfecta en la que no necesitas hacer nada cuando ignoras los problemas. Al acercarse a su destino, se reveló que era un antiguo centro comunitario convertido en un comedor social / refugio para personas que no podían encontrar otro lugar donde dormir sin necesidad de estar atentos. Era uno de los más pobres de la región, pero también era uno de los pocos que no rechazaba a gente sin peculiaridades, lo que significaba que no tenía mucho apoyo, como donaciones, por eso estaban allí. Mientras se acercaban, se encontraron con una anciana de unos 70 años, con su cabello rubio, que alguna vez fue vibrante, casi completamente gris mientras apoyaba su peso en un bastón. Con ella estaban algunos de los trabajadores / residentes del refugio. Deteniéndose ante ellos, sacó su teléfono y vio la hora, las 9 am. Nunca me cansaré de que la gente aparezca cuando dice que lo hará. El anciano bromeó cuando Vi saltó del carro en el que viajaba y se acercó a ella. Al encontrar gracioso su ingenio, el hombre se rió entre dientes mientras se señalaba a sí mismo. Abuela, estar a la moda hasta tarde es una excusa idiota para no llegar a tiempo. Si tan solo algunos podría aprender eso. Ella golpeó el costado del hombre que estaba a su lado, uno que vestía ropa usada de segunda mano y que simplemente se quejó al respecto, pero no intentó responder. Grandy Biscuit no era una a la que te opusieras por capricho. Vamos, ayúdalos a descargar cosas. Ella golpeó al otro mientras los tres corrían a ayudarlos a descargar algunos de sus bienes, ya que un tercio estaba destinado al refugio, dándolo sin pago ni expectativa de compensación más allá del entendimiento de que lo usarían para cuidar a las personas bajo su cuidado. El resto se vendería. Adelante, gente. Abrimos en una hora. Vi gritó al grupo mientras todos saludaban. Claro. Con eso, se pusieron a trabajar, sacando cosas de los carros y montando puestos y puestos para sus mercancías. Al verlos moverse como una máquina bien engrasada, Vi se volvió hacia Grandy Biscuit. Veremos si podemos conseguirte productos enlatados para el invierno. Puede que todavía fuera mayo, pero él no era de los que dejaban las cosas para el último minuto, especialmente porque el problema de conseguir tantos alimentos enlatados sería una molestia ya que el refugio tenía cientos de personas viviendo allí, cientos más que venían a comer regularmente. Simplemente abastecerlos durante una sola semana sería un desafío, lo que haría que fueran 3 meses de invierno y potencialmente docenas de casos de personas que enfermaron y necesitaron mantener sus fuerzas principalmente a través de alimentos saludables ricos en nutrientes y tuvieron una pesadilla logística. La anciana le hizo señas para que se fuera, esa comida enlatada podía durar pero siempre sabía a metal. Bah. No importa eso. Estas personas deberían comer una comida caliente preparada con ingredientes frescos. Y además sabe muchísimo mejor. Puedo dar fe de ello, abuela. Vi se rió entre dientes mientras los veía montar su negocio.